Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Hogwarts en las sombras. Capítulo 166. Una persona olvidada. Epis y Hermione no se quedaron mucho tiempo en casa de Fulla. La razón principal es que el linaje Veela de Fulla acaba de despertar y ella no puede controlarlo en absoluto, por lo que se emitirá de vez en cuando. Por supuesto que Epis estaba bien, podía manejarlo. Pero Hermione no lo soportó. Aunque habían abandonado la villa, la cara de Hermione todavía estaba roja. Epis miró a Hermione y se sintió un poco preocupado. Si Hermione se queda con Flora por mucho tiempo, podría convertirse en lesbiana. Epis, el linaje de las Veela es tan aterrador. Hermione ya se había calmado, pero todavía estaba asustada. El encanto de la Veela está dirigido principalmente a los hombres, y no es tan fuerte. Es solo que el de Fulla es realmente un poco demasiado, dijo Epis con voz profunda. Hermione dudó por un momento. Entonces el profesor Snape debe estar miserable. ¿Muy miserable? Epis miró a Hermione confundido, pero pronto entendió lo que quería decir. Él asintió. Es un poco trágico, en verdad. Después de todo, Snape ya no es joven. Había una cosa más que Epis no había dicho aún, y era que Fulla tenía casi 40 años. Al mismo tiempo, las acciones del cuerpo de la sombra negra también fueron extremadamente rápidas. En menos de una semana, los jefes de las familias Flint, Selwyn y Crouch fueron capturados vivos. Epis tomó el asunto en sus manos, selló la magia de los cuatro y los encarceló en una maleta. No es que sea amable, es solo que ahora no es el momento adecuado. Estos cuatro son familias de sangre pura, y sus antecedentes familiares no pueden subestimarse. Effet se sentiría mal por ellos si no acabara con toda su familia. Él estaba feliz por esto, pero el Ministerio de Magia estaba en caos. Barty Crouch es el director del Departamento de Intercambio y Cooperación Mágica Internacional. Actualmente, es el encargado de comunicarse con los directores del Ministerio de Magia de los otros dos países para discutir los principales eventos del segundo semestre del año. Sin embargo, la repentina desaparición de Crouch dejó muy insatisfechos a los directores de los otros dos países. El ministro Fudge tuvo que enviar gente a buscarlo, pero no encontró ni una sola pista. Al final, el ministro Fudge no tuvo más remedio que mantener consultas en persona con los directores de los dos países. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo, porque Crouch había ultimado el plan antes de desaparecer. Pero Fudge aceptó muchas peticiones irrazonables de la otra parte sin saberlo. Esto redujo en gran medida la posición dominante del Ministerio de Magia británico en el incidente y lo redujo a un partido partidario. Epis originalmente pensó que este semestre terminaría de una manera tan aburrida. Sin embargo, la repentina aparición de Kiki le recordó a alguien que había olvidado en un rincón. Maestro, Kiki ha capturado con éxito a Sirius Black. Kiki le informó a Epes con la cabeza en alto. Bien hecho, elogió Epes. Al escuchar esto, Kiki se puso de pie y un rubor apareció en su pequeño rostro. Llévame allí. Epis se levantó y tomó la mano de Kiki. Los dos hombres desaparecieron del lugar en un instante, y cuando reaparecieron, ya estaban en una cueva improvisada. Esta cueva fue sellada herméticamente por la magia de Kiki. No solo eso, los barrotes de la celda eran tan densos que incluso un ratón tendría dificultades para atravesarlos. En la esquina de la celda, Epis vio a Black, que estaba atado fuertemente. Tenía el pelo desordenado y enredado y un cuerpo delgado. La piel cetrina se adhería a los huesos, dándole el aspecto de un esqueleto viviente. Epis miró fijamente a Black. Sirius Black. ¿Quién eres tú? La voz de Black estaba ronca. De repente, una silla apareció detrás de Epis. Se sentó y respondió con calma, un ciudadano de buen corazón. Black pareció haber notado algo y sonrió nerviosamente, revelando una boca llena de dientes amarillos. Parece que no me arrestaste por la recompensa. Así es. Tu cabeza vale 1000 galeones. Efeso esbozó una sonrisa juguetona. Pero tengo más curiosidad, ¿quién es esa rata? De repente, Black se emocionó y rugió. ¿Dónde está? Lo voy a matar. Lo voy a matar. Poco a poco cayó en la locura y luchó desesperadamente con las cuerdas de su cuerpo. Epis se encogió de hombros impotente, demasiado perezoso para hablar tonterías con un psicópata. Chasqueó los dedos suavemente y un hechizo golpeó instantáneamente a Black. Estúpido. Epis cortó la sombra de Black y se la tragó directamente. La memoria de Black era como fragmentos rotos, caóticos y saltones, sin una línea de tiempo clara. Sin embargo, como maestro de la memoria, Effet lo resolvió pacientemente. Ojeó los fragmentos de memoria organizados y puso los ojos en blanco. Black estaba mentalmente enfermo y James Potter se estaba volviendo loco junto con él. Hace 13 años. Para evitar la persecución de Voldemort, la familia Potter decidió utilizar el encantamiento Fidelius para ocultar su dirección. Pero esta magia tiene un defecto, requiere un guardián del secreto. El hechizo Fidelius enterrará el secreto que necesita ser protegido en lo profundo del corazón de la persona que lo guarde. En ese momento, Dumbledore se ofreció como voluntario para convertirse en el guardián secreto. Pero Potter se negó rotundamente en ese momento e insistió en elegir a Black como el guardián del secreto. La razón también es extremadamente ridícula. Black era su mejor amigo y confiaba en él.
Él creía que Black nunca lo traicionaría ni siquiera ante la muerte. La decisión de Potter no solo puso en juego la vida de su familia en la humanidad de Black, sino que también trajo peligro para este. Porque si Black se hubiera convertido en el guardián secreto en ese momento, él habría sido el perseguido por Voldemort. Dumbledore, que había alcanzado el techo del poder de combate, no lo utilizó, sino que decidió dejar el peligro a sus amigos más cercanos. Este Potter es un completo idiota. El desarrollo posterior del asunto es aún más difícil de entender. El momento en el que Potter estaba a punto de lanzar el encantamiento Fidelius. Nadie sabía qué le pasaba al cerebro de Black, y él mismo propuso reemplazar al guardián secreto. El nuevo guardián secreto que eligió resultó ser Peter Pettigrew, un hombre que creía que todos los animagos eran ratones. Las formas cambiantes de un animago pueden reflejar el yo interior de una persona. Fue una idea rara por parte de Black elegir un ratón como guardián del secreto. Lo que es aún más ridículo es que Potter realmente estuvo de acuerdo. Epis realmente no podía entenderlo. ¿Por qué Potter preferiría reemplazar al guardián secreto con un ratón en lugar de Dumbledore? El resto es fácil. La muerte de la familia Potter hizo que Black se diera cuenta de que había confiado en la persona equivocada. Comenzó una loca búsqueda de Peter. Finalmente bloqueó a Peter en una calle oscura. Creyendo que había matado al traidor, fue arrestado voluntariamente y enviado a la prisión de Azkaban para expiar sus pecados. Pero en prisión, Black vio un periódico de El Profeta. Resultó ser una foto de la familia Weasley viajando por Egipto, con un ratón parado en el hombro de Ron. Black reconoció inmediatamente a la rata como Peter Pettigrew. En ese momento, la ira en el corazón de Black se encendió nuevamente. Entonces escapó de Azkaban con la intención de matar a Peter. Capítulo 167. El generoso Snape, el tacaño Hefesto. Epis miró a Black que yacía en el suelo con sentimientos encontrados. ¿Qué dice este tipo? Absolutamente un compañero de equipo terrible. Pero después de vengar a su amigo, eligió voluntariamente ser encarcelado en Azkaban para expiar sus pecados, lo que lo hizo parecer un hombre de verdad. Epis conservó las partes útiles de la memoria de Black y borró todas las inútiles. En cuanto a cómo tratar con Black, deja que Snape lo decida. Epis no le entregó la memoria de Black a Snape inmediatamente. Después de todo, Snape y Fuya se lo estaban pasando genial en ese momento. No quería afectar el humor de Snape por un asunto tan pequeño. A medida que pasó el tiempo, Fuya fue creciendo día a día y su personalidad poco a poco volvió a la normalidad. Ahora es capaz de dominar las habilidades de la vela con gran habilidad. Pero cada vez que estaba con Snape, inevitablemente perdía el control por un momento. Epis es demasiado perezoso para ir allí ahora, porque hay un olor agrio en el aire de vez en cuando. Déjalo alimentar a otros con comida para perros, pero olvídate de comer comida para perros. Pronto llegará el final del semestre y llegará el momento del examen anual. El rendimiento de Epis fue bastante satisfactorio. Ya no estaba en la edad en la que necesitaba presumir frente a los profesores. Pero los profesores McGonagall y Flitwick obviamente no lo creían así. Durante el examen práctico, Epis no usó su varita en absoluto. Completó las preguntas del examen sin siquiera moverse. Esto sorprendió a ambos profesores. La profesora McGonagall sonrió con satisfacción, mientras el profesor Flitwick lo elogiaba repetidamente. Epis los había dejado en shock sin darse cuenta durante todo el día. Profesor, tengo un recuerdo aquí. ¿Le gustaría echarle un vistazo primero? Epis sacó una pequeña bola negra. ¿Memoria, de quién? Snape la tomó. Lo sabrás cuando lo veas. Epis no explicó mucho. Snape no hizo más preguntas y se tragó la sombra directamente. A medida que pasaba el tiempo, su rostro se volvía cada vez más sombrío. Ignorante, arrogante y engreído, 100.000 palabras omitidas aquí. Maldijo en voz baja, y cada palabra salió como si la apretaran entre sus dientes. Apretó los puños y golpeó una y otra vez el árbol que estaba a su lado. Sus puños ya estaban manchados de sangre, pero él no era consciente de ello. Epis estaba observando tranquilamente a su lado. Sabía que algunas cosas solo podían aliviarse si se desahogaban verdaderamente. Está bien, profesor. Cuando las emociones de Snape se calmaron un poco, detuvo el puño de Snape. En ese momento, el puño de Snape estaba cubierto de sangre y los huesos blancos estaban expuestos. Epis sacó un frasco y derramó algunas lágrimas de fénix en el dorso de su mano. Bajo el efecto de las lágrimas de fénix, la herida se curaba a una velocidad visible a simple vista. Epis, ¿dónde está la persona? La voz de Snape todavía sonaba sombría. Hefesto apareció directamente y llevó a Snape a una cueva. En ese momento, Black yacía en el suelo y su condición era mucho mejor que antes. Le habían afeitado el pelo y vestía un nuevo uniforme de prisión. Tal vez fue porque podía comer lo suficiente que Black ganó algo de peso. Al menos ya no era piel y huesos. Snape estaba afuera de la celda, con los ojos fijos en Black como un cuchillo. Snape, ¿eres tú?, dijo Black con voz ronca. ¿Estás sorprendido, Black? Snape sacó lentamente su varita y apuntó fríamente a Black. Un rastro de miedo brilló en los ojos de Black. Snape, mientras atrapes la rata de Ron, haré lo que quieras conmigo. Snape miró a Epis y lo vio asentir levemente y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Se burló, con la voz llena de desdén, ¿atrapar ratones? Eres tan estúpido como Potter. Continuó acercándose a Black. Todo lo que necesito ahora es una carta para llamar a los dementores.
Blake, apuesto a que harán lo mismo que antes y nadie te cuestionará. Y los dementores te darán felizmente un beso. El rostro de Blake palideció al instante y agarró con fuerza los barrotes de la celda. No, debes escucharme. Suplicó con voz ronca. Esa rata, atrapa a esa rata. Snape pareció no escucharlo y se dio la vuelta y salió. Epis se encogió de hombros y lo siguió. Blake se quedó gritando a todo pulmón en la celda. Snape. Por favor. Atrapa a la rata. Debes atraparla. Al salir de la cueva, la expresión de Snape se volvió feroz y habló con los dientes apretados. Peter Pettigrew. Lo quiero vivo. Quiero que esté peor que muerto. No se preocupe, profesor. Ya que le gusta tanto ser un ratón, déjelo ser un ratón de por vida, respondió Epis de inmediato. En cuanto a Black, reflexionó Snape por un momento y respiró profundamente, déjalo ir. Epis miró a Snape con una pizca de sorpresa en sus ojos. No entendía por qué Snape era tan tolerante con este negro. De hecho, soy yo el mayor responsable de este asunto. Snape se detuvo de repente. Se cubrió el rostro con dolor, las lágrimas caían de sus dedos. No debería haber descargado mi odio hacia mí mismo en él. Epis intentó consolarlo. Profesor, han pasado tantos años. Snape sacudió la cabeza con dolor. No, Hefesto. Algunos errores, una vez cometidos, nunca se pueden reparar. Epis nunca ha sido bueno consolando a los demás. Siempre recordaba las palabras de su vida anterior. No experimentes el sufrimiento de los demás y no aconsejes a los demás que sean buenos. De la misma manera, él no es Snape. Él nunca había experimentado un dolor profundo. No puede comprender verdaderamente a los demás, y mucho menos consolarlos. Pero Snape era generoso, en realidad era muy tacaño. Él estaba con aquellos que habían causado daño a Snape. Especialmente el cuarteto que no pudo olvidar los errores que le cometieron a Snape en su juventud. Blake, en particular, debe pagar el precio. Profesor, ¿no ha sentido siempre curiosidad por saber por qué la gente muere sin sombras? Dijo Epis suavemente. Snape se calmó y lo miró confundido. Déjame mostrarte. Efeso se giró y regresó a la cueva. En ese momento Blake estaba apoyado débilmente contra la barandilla. Vio a Snape y al joven entrar nuevamente, y una nueva esperanza se reavivó en su corazón. Snape, es Peter Pettigrew. Esa rata es Peter Pettigrew. Blake gritó con todas sus fuerzas. Epis chasqueó los dedos ligeramente y una fuerza invisible congeló instantáneamente a Blake en su lugar. Levantó la mano y señaló la parte superior de la cueva, donde el suelo originalmente sólido había desaparecido. Esto dejó un agujero circular de aproximadamente 5 pulgadas de diámetro. Capítulo 168 Caras. Un rayo de sol entró por el agujero. La luz del sol brillaba a través de las rendijas de los barrotes de la celda hacia Blake. El cuerpo de Blake parecía cortado por una fuerza invisible a la luz del sol. Las zonas donde caía la luz del sol parecían ser arrastradas por un viento arenoso y desaparecían gradualmente en el aire. Solo quedan aquellas partes cubiertas por la sombra de la barandilla. Blake bajó la cabeza, mirando con horror todo lo que le estaba pasando. Quería gritar, quería escapar, pero era completamente incapaz de moverse. Solo podía observar la luz del sol moviéndose hacia arriba poco a poco, y pronto tocaría su cabeza. Snape se hizo a un lado y fue testigo de todo, y todas las dudas en su corazón finalmente tuvieron respuestas. Comprendió cómo aquellos que perdieron su sombra fueron privados sin piedad de sus vidas bajo la luz del sol. Snape observó cómo el cuerpo de Black desaparecía poco a poco, sintiendo una alegría indescriptible en su corazón. Pero finalmente decidió dejar ir a Blake. Sacó su varita y lanzó un hechizo. Retrocede. Un poderoso impacto golpeó instantáneamente a Blake, arrojándolo a la esquina de la celda como una muñeca rota. Estaba oscuro y sombrío allí, lo suficiente para salvar la vida de Blake. Profesor, Epis realmente no quería matar a Black, pero no esperaba que Snape lo rescatara tan rápido. Gracias, Epes. Snape frunció los labios. Él miró a Blake de nuevo, con una emoción inexplicable brillando en sus ojos. Ya es suficiente. Epis se encogió de hombros. No le importaba si Blake vivía o moría. Todo lo que hizo fue solo para ayudar a Snape a dejar ir su obsesión. Epis primero liberó la sombra de Black, permitiéndole recuperarse, y luego la recuperó. Es mejor que Blake se esconda en un rincón oscuro. Epis miró a Black que yacía inconsciente en el suelo, con un dejo de sarcasmo en su voz. Snape ya no se opuso. Sabía que Jesús no guardaba rencor contra Black y que todo lo que hacía era por él mismo. A lo largo de los años, solo había sentido este tipo de atención sincera por parte de Epis. Luego, Epis liberó a Black según la decisión de Snape. Le pidió a Kitty que llevara a Black de regreso al cobertizo de los gritos en Oxmeade. En cuanto a si Black continúa escapando o hace algo más, no tiene nada que ver con él. El ratón de Ron, Scabbers, estaba jugando actualmente con un grupo de ratones hembras en la maleta de Effect. Simplemente no sé si estas ratonas podrán quedar embarazadas al final. La aparición de Black no fue del todo inútil para Epis. Mientras revisaba los recuerdos de Black, no solo vio lo que sucedió en ese entonces, sino que también vio la situación en Azkaban. Está custodiado por dementores y nunca ve la luz del sol durante todo el año, lo que lo convierte en un lugar perfecto para proporcionar sombras. Para ser honesto, Epis estaba un poco tentado, así que es mejor tomar acción. Pero ahora el sol brilla y el clima es agradable, por lo que es más importante quedarse con Hermione.
Los pocos días de espera de los resultados después del examen son un raro período de tiempo libre para todos los estudiantes. Por todas partes se pueden ver pequeños magos jugando. En la esquina del castillo, detrás de un gran árbol al borde del bosque prohibido, detrás de un arbusto bajo. Estos lugares son más animados por la noche. Epis llevó a Hermione al lago negro y los dos caminaron uno al lado del otro en el agua clara del lago. La luz del sol brilla a través del agua y sombras moteadas se balancean en el lago. Un banco de pequeños peces de colores pasó nadando junto a ellos. Se mueven entre las plantas acuáticas, son despreocupados y libres. Las escamas del pequeño pez brillan bajo la refracción de la luz. Uno de los pequeños peces azules nadó hacia Hermione con curiosidad, mirándola con sus ojos redondos. Hermione se sorprendió mucho al ver al pequeño pez nadando a su alrededor por primera vez, y la sonrisa en su rostro nunca se detuvo. Epis, mira. Hermione señaló suavemente el pequeño pez azul con las yemas de los dedos. El pequeño pez no parecía asustado y continuó nadando tranquilamente a su alrededor. Epis sonrió levemente y miró a Hermione con cariño. ¿Por qué? ¿Te gusta? Podemos llevárnoslo. Hermione negó con la cabeza. Pertenece aquí. En ese momento, hubo una ola repentina en el lago y un enorme tentáculo rodó rápidamente hacia ellos. Epis inmediatamente erigió una barrera mágica para mantener los tentáculos afuera. Miraron hacia arriba y vieron un pulpo gigante de 15 metros de altura que se acercaba lentamente. A medida que el pulpo gigante se acercaba, un atisbo de duda apareció en sus dos ojos que parecían muy similares a los de los humanos. Estos dos niños que parecen estudiantes no parecen haber caído al agua. ¿Qué estás haciendo aquí? Epis reconoció al pulpo como Karasen, el guardián del lago negro. Fue Hufflepuff quien le dio este nombre. Epis estableció un canal mágico directamente con él y se comunicó con él usando pensamientos divinos. Resultó que Karasen los confundió con estudiantes que cayeron accidentalmente al agua y quiso usar sus tentáculos para enviarlos a la orilla. Epis también le explicó que habían bajado a jugar y lo tranquilizó. Los grandes ojos de Karasen parpadearon. Epis, ¿eres el heredero de Helga Hufflepuff? Supongo que sí. Epis pensó por un momento y lo admitió. Recibió mucha herencia y beneficios de Hufflepuff, e incluso dominó la magia exclusiva de Hufflepuff. Por lo tanto, no es incorrecto llamarlo el heredero de Hufflepuff. Los grandes ojos de Karasen parpadearon nuevamente, pareciendo estar satisfecho con la respuesta. De repente se señaló a sí mismo con sus tentáculos. ¿Quieres jugar al slide? Guagua. Effet estaba atónito y miró a Karasen con cierta confusión. Karasen se rascó la cabeza humanamente con sus tentáculos y parecía no tener idea de cómo explicarlo. Pero como Karasen lo ha invitado y Epis puede garantizar la seguridad de él y Hermione, intentémoslo. Epis, ¿es este el pulpo gigante de la Laguna Negra? Realmente lo es. Hermione hizo un gran círculo con sus brazos. Se llama Karasen, el guardián del lago negro. Quiere invitarnos a jugar juntos. ¿Quieres intentarlo? Explicó Epis. Los ojos de Hermione se iluminaron y asintió rápidamente. Bueno, esta pequeña niña no sabe lo que es el miedo. Karasen, deja que Hermione venga primero, gracias por tu ayuda, le dijo Epis telepáticamente a Karasen. Él planeó vigilar y proteger a Hermione en caso de que algo le sucediera. Karasen asintió, extendió un enorme tentáculo, enroscó suavemente a Hermione con la punta y luego salió corriendo del agua. Entonces, los gritos de Hermione se fusionaron con el sonido de las olas. Resultó que Hermione estaba sentada en el tobogán natural formado por los tentáculos de Karasen, disfrutando de la emoción y la emoción de precipitarse rápidamente al agua. Karasen envolvió hábilmente a Hermione y el tentáculo en magia. Asegúrese de que no se resbale, sino que continúe deslizándose suavemente en el agua. Capítulo 169. Fin del tercer año. Hermione se deslizó a través del cuerpo de Karasen y hacia otro tentáculo. Su cuerpo se deslizó repetidamente por el enorme tobogán en forma de U. El rostro de Hermione se sonrojó de emoción y sus ojos brillaron. Karasen miró a Effet, con un toque de humanidad en sus ojos. ¿Quieres algo más emocionante? Epis miró la emoción de Hermione y recordó la última vez que montaron juntos el péndulo y la máquina de puenting. Él asintió. Por favor, aumenta la fuerza. Karasen obtuvo el permiso de Epis y un atisbo de anhelo humano apareció en sus ojos. Su cuerpo brillaba con una tenue luz azul y sus 8 tentáculos se levantaron al mismo tiempo. En el momento en que Hermione se deslizó en el aire, Karasen eliminó la magia y la dejó volar libremente en el aire. Luego la atrapó firmemente con sus tentáculos y la arrojó más alto hacia el cielo. Varios tentáculos siguieron moviendo a Hermione de un lado a otro, permitiéndole viajar entre el aire y el océano. Los tentáculos a veces se transformaban en un suave deslizamiento y a veces en un acantilado empinado, lo que hacía que el proceso de deslizamiento de Hermione fuera más emocionante y apasionante. Finalmente, Karasen incluso comenzó a girar lentamente, provocando que el agua circundante girara al mismo tiempo. Hermione siguió rodando y girando entre sus tentáculos. ¡Ah! 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 Los gritos de Hermione continuaron en el aire y bajo el agua. Su carita se estaba poniendo cada vez más roja de lo emocionada que estaba. No fue hasta más de 10 minutos después que Karasen se detuvo lentamente. Hermione se deslizó aturdida por el tobogán especial de Karasen. Epis rápidamente la apoyó y le preguntó, ¿cómo te sientes? ¡Genial! Eso es increíble, dijo Hermione felizmente. Ella giró la cabeza y miró a Karasen. Gracias, Karasen.
Parecía haber un profundo anhelo escondido en los enormes ojos de Karasen, como si viera un recuerdo perdido hace mucho tiempo. Asintió suavemente, sin apartar la mirada de Hermione. Gracias, Karasen, agradeció Epis. Karasen pareció volver a la realidad tras recordar sus recuerdos. Miró a Epis y le preguntó, ¿por qué no lo intentas? Debes estar cansado también. Ve a descansar. Epis pudo ver que Karasen había estado usando magia para proteger a Hermione con el fin de garantizar su seguridad. Para una criatura tan grande como Karasen, tal consumo es sin duda enorme. Esa pequeña niña, Hermione, si quiere jugar, puede venir conmigo, añadió Karasen, cuando quieras. Epis sonrió y dijo, se lo diré. A ella también le gustas. Una sonrisa humana apareció en el rostro de Karasen. Miró a Hermione de nuevo, con los ojos llenos de renuencia, pero finalmente se retiró lentamente al fondo del mar. Hermione, a Karasen le gustas mucho y te invita a venir a jugar con él a menudo, le dijo Epis a Hermione con una sonrisa. ¿En serio? Eso es genial. Hermione sonrió alegremente mientras observaba a Karasen alejarse. Todo llegará tarde, pero la transcripción no llegará tarde. Con una gran cantidad de cursos y excelentes calificaciones, Hermione volvió a ganar el primer lugar en el grado con resultados sorprendentes. Vale la pena mencionar que incluso logró tomar la clase de adivinación, persistió hasta el final del semestre y finalmente obtuvo una calificación excelente. Sin embargo, ha decidido abandonar la adivinación y los estudios muggles el próximo año escolar. Esto también significó que su horario finalmente volvió a la normalidad y el giratiempo fue devuelto. Incluso con la ayuda de la poción de Epis y la sombra del unicornio, este año no fue tan difícil para ella. Pero según sus propias palabras, estos dos temas no le sirven para nada, así que es mejor dejarlos. Por supuesto, Effet estuvo de acuerdo de todo corazón. Después de todo, según Snape, todos los cursos en Hogwarts son inútiles excepto pociones. El banquete de fin de curso de este año sigue siendo una noche de carnaval para la casa Slytherin. Las decoraciones verdes cubrieron una vez más el gran salón de Hogwarts. Las puntuaciones de Slytherin ya estaban por delante de las otras tres casas. Este año, debido al discurso de Epis, las pequeñas serpientes se volvieron locas y trataron de obtener buenas calificaciones en todo tipo de clases. Junto con su destacada actuación en el partido de Quidditch, las otras tres casas ni siquiera tuvieron oportunidad de resistirse. En pocas palabras, la puntuación de la casa Slytherin es 10 puntos más alta que la suma de las otras tres casas. Las puntuaciones extremadamente altas de las casas hicieron que los decanos de las otras tres casas se sintieran impotentes, pero también se sintieron felices por los cambios generales en Slytherin. Si Slytherin solía ser el enemigo público de las otras tres casas. Ahora, el alto nivel de cultivo y conocimiento de las pequeñas serpientes han hecho que los estudiantes de las otras tres universidades las admiren. Lupin finalmente abandonó Hogwarts antes de tiempo y ya no enseñó defensa contra las artes oscuras en el siguiente año escolar. Esto no era algo que las pequeñas serpientes hubieran ordenado. La razón principal fue que cuando Epis regresó a su infancia, Snape tuvo que protegerlo, por lo que no tuvo tiempo de preparar medicinas para Lupin. Esto también provocó que Lupin se ausentara de la enseñanza durante demasiado tiempo, provocando que muchos estudiantes notaran algo inusual. Los estudiantes de Slytherin tomaron en serio las palabras de Snape y no dijeron tonterías. Sin embargo, los estudiantes de otras universidades informaron a sus padres sobre esto, por lo que las cartas de queja volaron a la oficina del director como copos de nieve. Para no causarle problemas a Dumbledore, Lupin no tuvo más remedio que dimitir. Dumbledore tiene que preocuparse de quién será el profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras el próximo año. Además del dolor de cabeza de Dumbledore, había otra persona que también tenía dolor de cabeza, y ese era Snape. Fuya se ha recuperado completamente de su nirvana, pero ha decidido no irse. También se dirigió a Dumbledore, con la esperanza de ser la asistente de Madame Pomfrey de forma gratuita para poder quedarse en Hogwarts. Ante la mirada amenazante de Snape, Dumbledore aceptó felizmente. Finalmente, Fuya salió de la oficina del director sosteniendo el brazo de Snape. La razón por la que decidió quedarse en Hogwarts no fue solo por Snape. Aunque le gustaba Snape, aún no había llegado al punto de apegarse ciegamente a él. Hagrid fue la razón principal por la que decidió quedarse. Fuya ahora es oficialmente vecina de Hagrid. A ella misma le gustan mucho las criaturas mágicas. Bien, cabe decir que son partes de criaturas mágicas. Este puede ser un problema común para cualquier maestro de pociones. Así, la villa de Hagrid se convirtió en su casa de Taobao. Cada pocos días encontraba allí algunos ingredientes raros que hacían salivar a los maestros de pociones. Básicamente, siempre que a Fuya le guste algo, Hagrid se lo dará generosamente. Y Hagrid era mucho más abierto de mente sobre los dragones sangrantes que Draco. Entonces Hagrid tomaría la iniciativa de darle un poco de sangre fresca de dragón. En cuanto a la razón, antes de que Fuya se recuperara, se montó en el cuello de Hagrid, lo que le permitió experimentar el amor y la alegría familiar perdidos hace mucho tiempo. Así que, aunque Fuya se había recuperado, Hagrid todavía la trataba como la niña traviesa que lo amaba. Capítulo 170. El canal está desafinado. Por supuesto, Fuya no aceptaría las cosas de Hagrid a cambio de nada. Cada vez que tenía algo bueno, se lo enviaba a Hagrid. Aunque Hagrid era profesor en Hogwarts, a menudo no se molestaba en ir al gran comedor para comer.
Especialmente cuando terminaba de patrullar el bosque prohibido, siempre era demasiado tarde para la hora de comer, por lo que prefería cocinar para sí mismo. Pero desde que se hicieron vecinos de Fuya, Momo paga las comidas de ambos. Momo ahora tiene que preparar 6 porciones de comida cada día, una para Fuya y las otras 5 para Hagrid. Para satisfacer el gusto de Hagrid, Fuya aprendió a hornear pan súper duro, del tipo que formaría un gran agujero si se arrojara al suelo. Después de enterarse de que a Hagrid le encantaba beber, Freya le pidió especialmente a Momo que regresara a la antigua casa de la familia de la Cour. Momo vació más de la mitad de la bodega, lo que hizo sangrar el corazón del viejo de la Cour. Fuya incluso le dio en secreto a Hagrid otro huevo de dragón. Por la noche, Fuya y Hagrid a menudo se sentaban juntos en el espacio abierto, bebiendo y charlando mientras comían brochetas. Aunque Snape no lo dijo, sintió un poco de celos en su corazón. Corría hacia Fuya cada vez que no tenía nada que hacer, aunque decía que quería discutir juntos cuestiones relacionadas con pociones de aptitud física. Pero la realidad es que simplemente no quería que Fuya y Hagrid estuvieran solos juntos. Cada vez que Fuya veía a Snape aparecer para apresurarlos a buscar un refrigerio de medianoche, ella sonreía malvadamente en secreto. E incluso fingía estar borracha para crear oportunidades para Snape. Epis tomó a Hermione y apareció directamente en la casa Granger. Después de comer en casa de mi suegra, regresé a la antigua casa de Brian. Rice no se fue, ahora se queda en la vieja casa todos los días. Estaba leyendo libros o practicando magia, y la técnica más practicada era la de lanzar hechizos sin varita. Pero el nivel de magia de Rice es realmente promedio. Incluso el hechizo de desbloqueo más simple requería repetidos intentos antes de poder tener éxito sin una varita. Effet entró en la vieja casa. Rice, he vuelto. Rice giró la cabeza cuando escuchó la voz, y una sonrisa alegre apareció instantáneamente en su rostro. Jadeó pesadamente y miró a Effet. Effet, has crecido mucho. Pronto serás más alto que yo. Effet tomó un vaso de agua de un lado y se lo entregó. Rice, tómate un descanso. Rice se lo tragó de un trago. Se secó el sudor de la frente y suspiró impotente. Epis, ¿crees que soy realmente inútil? Ha pasado medio año y ni siquiera puedo practicar los hechizos más básicos. Epis le dio una palmadita en el hombro a Rice y dijo, ¿cómo puede ser eso? Lanzar hechizos sin una varita es difícil. No hay muchas personas en todo el mundo mágico que puedan hacerlo. No tienes que forzarlo. Pero sin la varita, los magos no son mejores que la gente común, dijo Rice con cierta preocupación. Rice, tu cuerpo acaba de recuperarse, así que es mejor combinar trabajo y descanso, la consoló Effet. Rice se quedó en silencio por un momento, luego de repente levantó la mirada y preguntó, Effet, ¿cómo me rescataste? Epis se encogió de hombros. Yo controlo el distrito 13, así que puedo sacarte. ¿Control? ¿Por qué no lo destruyes? Persiguen a los magos así. En ese momento, Rice se dio cuenta de que estaba un poco emocionado y rápidamente se disculpó. Lo siento, Effet, estaba un poco emocionado ahora. Está bien, pensó Effet por un momento y dijo, Rice, sé que odias estar ahí. Esos mugles han causado cicatrices irreparables en tu cuerpo y tu mente. ¿Pero qué pasaría si yo destruyera el distrito 13? Los mugles podrían fácilmente volver a crear instituciones similares, lo que podría incluso conducir a mayores represalias. Entonces más magos sufrirían. Rice reflexionó un momento y preguntó en voz baja, ¿después de tomar el control del distrito 13, seguirán capturando magos? Captura. Después de todo, muchos estudios requieren magos como muestras experimentales, respondió Epis con sinceridad. Rice abrió la boca y quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Epis levantó los labios, pero quizá no sea necesario en el futuro. ¿Por qué? Preguntó Rice ansiosamente. Epis sonrió levemente. Planeo cooperar con Azkaban y usar a los prisioneros allí como muestras experimentales, para que ya no necesiten capturar personas. Los ojos de Rice se abrieron de par en par. ¿Cooperación? ¿Un lugar como Azkaban cooperará contigo? Si se niegan a obedecer, simplemente golpéalos hasta que obedezcan. Lo mismo ocurre si se niegan a cooperar, simplemente golpéalos hasta que cooperen, dijo Epis con indiferencia. Realmente has crecido. Rice dudó y dijo, ¿estás seguro? Puedo ayudarte. Estamos absolutamente seguros. El plan todavía está en desarrollo. Te lo diré cuando surja la necesidad, dijo Epis con tono superficial. Había pensado en el tema de Azkaban durante su última estancia en la escuela. Lucius también le envió los detalles de Azkaban. Epis ahora tiene un plan relativamente completo. Él puede tomar acción en cualquier momento, siempre y cuando sea el momento adecuado. Últimamente ha estado estudiando el anillo que recibió de la figura roja. Epis finalmente recordó el nombre de ese anillo que le resultaba tan familiar, se llamaba el anillo colgante. Debería ser la herramienta de lanzamiento de hechizos utilizada por el antiguo, el hechicero supremo en el universo Marvel. Pero lo que no podía entender era por qué aparecían magos del mundo Marvel en Harry Potter. ¿Podría ser que sea lo mismo que la fruta del diablo? ¿O es debido a su apariencia que el mundo Marvel y el mundo mágico de Harry Potter se cruzan? Y este anillo colgante fue obviamente dejado allí intencionalmente por Swinton Tilda. En un principio, Epis quería ponerse en contacto con Morfeo. Después de todo, Morfeo llevaba consigo sus recuerdos, por lo que podría ser más fácil encontrar pistas. Pero lo que no esperaba era que Morfeo ya había perdido el conocimiento cuando renació.
Vida nunca le había contado sobre esto, por lo que Epis entendió rápidamente los pensamientos de Vida. Sin embargo, no culpó a Vader. Después de todo, Vader era leal a Grindelwald, no a él, Epaest. Sin embargo, esto también abandonó la idea de conquistar a los santos. Estos santos todavía pueden ser utilizados e incluso tener un lugar en su equipo en el futuro. Pero estaban destinados a no poder entrar a la ubicación central. Después de algún esfuerzo, Epes reinyectó la conciencia en Morfeo, y Morfeo se despertó nuevamente. Después de comprender la idea de Epes, Morfeo fue directamente a Kalmandu para buscar pistas sobre Camartag. Pero había pasado casi un mes y Murpis no había encontrado ni un solo cabello. Incluso devoró bastantes sombras locales, pero los resultados fueron aún decepcionantes. Epis solo podía rendirse temporalmente. Capítulo 171. El duende molesto. Sin embargo, Epis no ganó nada. Había descubierto algo con su investigación sobre el anillo colgante. El principio del anillo colgante es en realidad similar al de la varita mágica, ambas son herramientas utilizadas para guiar el poder mágico. Sin embargo, el anillo colgante es obviamente mucho más impresionante que ese pequeño palo de madera. El anillo colgante está orientado al espacio y no existe ningún concepto de distancia al usarlo. Epis intentó inyectar poder mágico en el anillo colgante y descubrió que podía llegar a cualquier lugar del planeta siempre que quisiera. Parece como si se hubiera abierto una puerta común entre dos espacios distantes. Mientras lo cruces, podrás viajar a través de él. Cuando Epis intentó llevar su magia al límite, se encontró con una resistencia sin precedentes. El espacio era como una bestia violenta y comenzó a resistirlo frenéticamente. Su cuerpo fue instantáneamente aplastado por el espacio que se derrumbaba a su alrededor, sin dejarle lugar para la resistencia. En poco tiempo, su cuerpo comenzó a sangrar e incluso mostró signos de colapso. Le pareció ver a su abuela de una vida anterior saludándolo. Epis inmediatamente cortó la salida de poder mágico y vertió la poción de recuperación en su boca sin pagar. Incluso bebió 2 gotas de sangre de unicornio antes de que apenas pudiera detener el daño causado por el espacio. Al observar las heridas en su cuerpo que poco a poco se iban curando, Epis todavía sentía un miedo persistente. Este tipo de boicot espacial es realmente terrible. Pero tenía el presentimiento de que cuando pudiera abrir esa puerta espacial, incluso podría cruzar a un universo paralelo. Pero ahora solo puede pensar en ello y no se atreve a intentarlo de nuevo. De hecho, lo que más quiere abrir Epis ahora es la dimensión del espejo. Esta magia tiene muchos errores. No importa lo poderoso que sea, si no puede golpear a nadie, es inútil. Aunque pudo romper el espacio, no pudo abrir la dimensión del espejo, lo que lo hizo sentir muy incómodo. Efes, quiero ir al distrito 13. La voz de Rize interrumpió los recuerdos de Efes. Epis frunció el ceño ligeramente y miró a Rize confundido. No entendía por qué a Rize se le ocurrió semejante idea. Ya que has tomado el control del distrito 13, debes tener otros planes. Rize respiró profundamente y pareció organizar sus palabras. Esa gente, creo que los métodos del mago serían más efectivos. Efes miró fijamente a Rize. Rize, ¿ya te has decidido? Sí. Rize miró a Efes con ojos firmes. Epis suspiró. En ese caso, te llevaré a ver a Vanessa en unos días y ella hará los arreglos para ti. Rize asintió y continuó agitando la varita en su mano y practicando magia. A Epis ya no le importaba Rize. Sería una mentira si dijera que ya no sentía nada por su tío. Después de todo, ella fue la primera persona que le demostró cariño desde que llegó a este mundo. Pero la experiencia de los últimos 2 años ha diluido ese sentimiento a casi nada. Pero como Rize hizo su elección, Efes decidió respetarla. Epes también se giró y se fue a informar a Vanessa. Vanessa sabía cuándo tenía vacaciones. Aunque pudiera ir allí unos días después, ese pequeño duende definitivamente estaría infeliz y podría causar problemas nuevamente. Bueno, aunque fue allí hoy no pudo evitar que el diablillo causara problemas. Pero Epis decidió irse ahora, después de todo, había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. No apareció directamente en la habitación, sino que apareció fuera de la puerta. Golpeó suavemente la puerta unas cuantas veces y pronto Vanessa abrió la puerta trotando. Tal como lo esperaba, Vanessa lo estaba esperando en casa. No solo eso, había una sopa cocinándose en la cocina. Epis percibió el aroma en el aire y supo que se trataba de otra comida medicinal, definitivamente preparada especialmente para él. Vanessa llevaba hoy ropa muy cool, con solo una fina capa de gasa blanca en su cuerpo. La piel blanca como la nieve era apenas visible bajo la ropa de gasa, lo que resultaba muy llamativo. De repente, Epis sintió la necesidad de escapar, pero Vanessa no le dio la oportunidad. Vanessa sonrió, puso su brazo alrededor de él y lo atrajo hacia la villa. Epis activó inconscientemente la técnica de oclusión cerebral porque el pequeño duende estaba en realidad en una posición vacía. Maestro, bienvenido a casa. La voz de Vanessa era empalagosamente dulce. Epis se quedó sin palabras y no sabía cómo responder. Maestro, he aprendido un nuevo plato llamado adiós a mi concubina. Debes probarlo esta noche. Vanessa miró a Epis obedientemente. Epis sabía que no podía huir, por lo que solo pudo asentir impotente. Vanessa, ¿no hace frío así? Vanessa le guiñó un ojo juguetonamente y frotó sus dientes suavemente contra su brazo. No hace frío, hace un poco de calor. Quiero quitarme una prenda más de ropa. Epis casi vomitó sangre cuando escuchó esto. Esta pequeña duende solo vestía esta cosa, y aún así se la quitó.
Se aclaró la garganta torpemente y dijo rápidamente, creo que está bien así. Vanessa dio una sonrisa triunfante y luego se sentó en el sofá familiar con Epis. Maestro, hoy ha hecho un gran trabajo. Ha venido a verme en su primer día de regreso. ¿Qué recompensa quiere? Ella le sonrió a Effet, sus labios rosados hizo un ligero puchero. Epis meneó la cabeza impotente y rápidamente cambió de tema. Vanessa, ¿cómo va el análisis de la poción en el distrito 13? HMPH. Vanessa hizo un puchero con insatisfacción, pero aún así respondió con seriedad. Las pociones básicas ahora se pueden producir mecánicamente. Para algunas pociones más difíciles, también podemos producirlas dividiendo los pasos. Todo lo que tenemos que hacer es inyectar poder mágico en un programa específico. La tecnología de almacenamiento de poder mágico está madura y también se está trabajando en la tecnología de liberación. Creo que lograremos un gran avance pronto. Epis asintió y elogió. Sí, esos científicos son realmente buenos. Esos locos están muy descontentos con su decisión inicial. Ahora exigen que se realicen experimentos humanos con el informe tan pronto como tengan tiempo. Hizo una pausa y continuó. Y como no se han capturado nuevos magos recientemente, el progreso de sus experimentos se ha visto muy afectado. No te preocupes por los magos. Te traeré algunos mañana. No te faltarán en el futuro. Epis reflexionó un momento. En cuanto a la cuestión de los experimentos con humanos, no hay lugar para la negociación. Su método es demasiado rudimentario. Dígales que ya existe una solución. Está bien, maestro. Vanessa volvió a frotarle el brazo. Naturalmente, la cena fue preparada por la propia Vanessa. Tengo que decir que aunque al pequeño duende le gusta actuar como un demonio, realmente le importan las preferencias de Epis. Desde que supo que a Effet le encantaba la comida china, se dedicó a aprender sobre ella. Capítulo 172. Theodore ha vuelto. La comida china cocinada por Vanessa es muy auténtica. Especialmente el plato adiós a mi concubina, huele muy bien. Aunque la olla está llena de materiales medicinales chinos, todo el plato es extremadamente delicioso tanto en textura como en sabor. Es realmente delicioso, pero los riesgos también son enormes. El pequeño duende está realmente jugando. La tortuga de caparazón blando y el pollo negro son bastante nutritivos por sí solos. También añadió docenas de hierbas medicinales chinas como ginseng, baya de goji, cornus officinalis, castaña de agua oriental y poría cocos para hervir juntas. En otras palabras, la condición física de Epis ahora es docenas de veces mejor que la de una persona común, de lo contrario estaría medio muerto después de beber esta olla de sopa. Vanessa le sirvió plato tras plato de sopa, con sus ojos llorosos llenos de anticipación. Siempre que se atreviera a dudar, Vanessa lo miraría cariñosamente con sus ojos, haciéndole imposible negarse. Al final, Epis no tuvo más remedio que beberse toda la olla de sopa. Después de la cena, huyó ante la mirada resentida e insatisfecha de Vanessa. Lo más importante es que este pequeño diablo se está volviendo cada vez más escandaloso. Ella se negó a comer y tuvo que sentarse en su regazo, frotándose contra él, haciéndolo sentir muy incómodo. Durante los 2 días siguientes, Epis no se atrevió a volver a Vanessa. Finalmente, a instancias de Rize, llevó a Rize nuevamente a la casa de Vanessa. Afortunadamente, Vanessa sabía cómo contenerse cuando había extraños alrededor y no hizo nada extraño. Pero su mirada resentida nunca abandonó a Epis. Epis se sintió algo impotente, pero realmente no tenía forma de lidiar con ella. Simplemente pudo explicarle el asunto a Vanessa y luego dejó a Rize en la casa de Vanessa. Él simplemente usó aparición para huir. Por supuesto, la maleta del mago también fue entregada a Vanessa por Rize. Theodore finalmente recibió noticias de alguien después de desaparecer durante un año. Su segundo despertar de sangre finalmente fue un éxito. Maestro. Se inclinó respetuosamente ante Epis. En este momento, Theodore ya no es el niño, sino un adulto maduro y atractivo. Tenía el pelo largo y verde y medía más de 6 pies de alto. Si no le hubiera hablado de la sombra, Epis realmente no se habría atrevido a reconocerla. ¿Estás tomando hormonas? ¿Cómo es que creces tan rápido? Preguntó Epis con curiosidad. Theodore se quedó atónito. Después de no verlo durante un año, estaba un poco desacostumbrado a la forma en que hablaba Epis. Mi caso debería considerarse un caso especial, hizo una pausa y continuó. Aunque el segundo despertar de la sangre es poco común, hay muchos registros. Generalmente se desencadena después de la edad adulta por alguna razón. Puede ser porque me desperté por segunda vez antes de ser adulto, por lo que mi cuerpo ha crecido con él. Epis levantó los labios. Entonces tu vida se acorta, ¿verdad? Mi sangre proviene originalmente de las hadas de las flores, por lo que mi esperanza de vida ha aumentado mucho, respondió Theodore con una sonrisa. No está mal, ahora puedes reírte, dijo Epis en tono de broma, has vuelto justo a tiempo. Continuó explicando. Acabo de recibir una respuesta de Lucius. Está listo. Ven conmigo esta noche a capturar a Azkaban. Sí, maestro, dijo Theodore con seriedad. La noche se oscureció poco a poco y Hefesto llevó a Teodoro a una isla solitaria al borde del Mar del Norte. Esta es la isla más cercana a Azkaban, y aquí se encontrarán con Lucius. La isla estaba envuelta en una espesa niebla y rodeada de interminables aguas marinas heladas. Con la llegada de Hefesto, Lucius también salió lentamente de detrás del árbol. Llevaba una capucha negra y una máscara negra, y detrás de él había una docena de personas vestidas igual que él. Epis, finalmente estás aquí.
Epis se inclinó levemente. Lucius, gracias por tu ayuda. Lucius hizo un gesto con la mano. No hay problema. Simplemente no esperaba que fueras tan atrevido. Se giró ligeramente y señaló a los hombres de negro que estaban detrás de él. Todos han firmado el más estricto acuerdo de confidencialidad y no filtrarán ninguna información. Epis asintió. Definitivamente confiaré en ti para hacer el trabajo. Lucius respiró profundamente, con ojos solemnes. El sistema de vigilancia del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica dejará de funcionar en 20 minutos y el tiempo de reparación será de unos 30 minutos. Así que será mejor que resuelvas la situación en la isla en 20 minutos. Una luz intensa brilló en los ojos de Epis. No te preocupes. Estoy seguro. Esta es nuestra herramienta de comunicación. Mientras esté en verde, es la señal para actuar. Lucio sacó una moneda de su bolsillo, del tamaño de un galeón, y se la entregó a Hefesto. Epis tomó la moneda y la hizo girar suavemente entre sus dedos. Te llevaré al lugar designado y luego comenzará la acción. Lucius asintió. La otra docena de magos también apretaron sus varitas, esperando ser teletransportados por Epis. Epis abrió los portales para Lucius y los demás uno por uno según los puntos marcados en el mapa. Fueron enviados uno por uno a la isla donde se encontraba Azkaban. Azkaban, una prisión fuertemente custodiada por dementores, también está rodeada por poderosa magia de alarma. Cualquiera que entre en esta zona sin permiso del Ministerio de Magia activará inmediatamente la alarma. Los aurores y dementores de la isla serían alertados de inmediato, y el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica también recibiría la noticia lo antes posible. Hay una gran cantidad de trasladores en el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, que permiten a los aurores reunirse rápidamente en Azkaban. La razón por la que Epis necesitaba la ayuda de Lucius era por esta magia de alarma. Él podría efectivamente entrar a Azkaban por la fuerza, pero eso sin duda lo expondería. Y mantener el funcionamiento de Azkaban es una tarea muy problemática. La idea de Epis era que Azkaban le pertenecía, pero todo seguía estando dirigido por el Ministerio de Magia. Él simplemente consideraba este lugar como un lugar provisto de sombras. Por lo tanto, hizo arreglos para que Lucius encontrara docenas de personas en posiciones específicas para lanzar magia protectora poderosa, paralizando temporalmente el sistema de alarma de Azkaban. De esta manera, incluso si Epis causara una gran conmoción en la isla, el Ministerio de Magia no lo notaría. De repente, una luz amarilla se encendió en la moneda de comunicación, indicando que ya habían comenzado a tomar medidas. En menos de 3 minutos, la moneda volvió a ser verde. Las 8 figuras negras que Epis había separado de antemano también actuaron rápidamente. Se dirigieron directamente a la cabaña de la isla donde estaban estacionados los aurores del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. En esa cabaña hay un elemento alquímico que puede generar automáticamente un Patronus. Por lo tanto, los aurores estacionados aquí habitualmente eligen pasar la mayor parte de su tiempo en la cabaña y rara vez salen. Capítulo 173 Ataque en Azkaban. El objetivo de las 8 sombras oscuras no era atacar a los aurores, su misión era aislar el espacio donde se encontraba la cabaña del mundo exterior. Esto hizo que los aurores de la casa no pudieran percibir lo que estaba sucediendo en la isla. Esta magia fue proporcionada generosamente por el patriarca de la familia Travers. Cuando las sombras trajeron la noticia del éxito, Epes señaló con su mano que llevaba el anillo, y al instante floreció un halo rojo dorado. La capucha que iba detrás de él lo llevó directamente hacia adelante, y Theodore lo siguió de cerca. Todo Azkaban estaba envuelto en una capa de niebla blanca, fría y pegajosa. Esta prisión construida con enormes piedras negras parece aún más inquietante y aterradora bajo la luz de la luna. Las piedras rugosas estaban cubiertas de musgo y grietas profundas. La forma de la prisión es retorcida e irregular, lo que da a las personas una sensación muy incómoda. La parte superior estaba cubierta de afiladas púas de hierro, que parpadeaban fríamente en la tenue luz. La puerta de la prisión estaba bien cerrada y la gruesa superficie de metal negro estaba grabada con complejas runas mágicas. Las runas parpadeaban misteriosamente a la luz de la luna, acompañadas de un zumbido bajo. El poder mágico en el cuerpo de Epis aumentó salvajemente. Una fina capa de luz blanca lechosa se extendió silenciosamente, cubriendo toda la prisión. Los dementores en la prisión finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Salieron de la prisión como una marea negra y embravecida. Cientos de dementores, vestidos con túnicas negras andrajosas, parecían un ejército de fantasmas del inframundo. Exudan un olor frío y podrido, como si incluso el aire estuviera congelado por el frío. Todo el espacio estaba lleno de desesperación y miedo. Desde el interior del cuerpo de Epes, un dragón de solo 3 metros de largo se elevó hacia el aire. Brillaba con una luz blanca lechosa y corrió hacia los dementores. Cuando se acercó a los dementores, un aliento lechoso salió a borbotones de su boca, barriendo a los enemigos que tenía frente a él. Varios dementores se transformaron instantáneamente en nada en la luz, dejando solo volutas de humo negro. Sin embargo, los dementores no se echaron atrás. Se abalanzaron sobre él, intentando ahogar al dragón. Extendieron sus dedos pálidos y huesudos y trataron de destrozar al dragón. Aunque el cuerpo del dragón se hizo más pequeño, su velocidad no disminuyó y se movió con flexibilidad en el aire. Giró su cuerpo y su cola era como un enorme látigo de acero, barriendo a varios dementores y enviándolos a volar en todas direcciones. Pero los dementores eran numerosos y constantemente liberaban aire helado en un intento de debilitar el poder del dragón.
En el cuerpo del dragón, la luz blanca lechosa tembló levemente bajo la erosión del aire frío. Pero aún permanece firme en el aire, con valentía en sus ojos. El dragón volvió a abrir la boca y salió otro rayo de luz aún más poderoso. La luz era como una espada afilada que atravesó al grupo de dementores. Por donde pasaba, los dementores desaparecían, dejando solo vacío detrás. El número de dementores disminuyó, pero el poder del dragón permaneció intacto. Vaga entre los dementores, destruyendo constantemente a estas criaturas de la oscuridad. De repente, un grito agudo y extraño atravesó el cielo nocturno, y los dementores cambiaron instantáneamente su formación. Docenas de dementores rápidamente formaron una bola. No se acercaron al dragón, sino que unieron fuerzas para liberar aire frío aún más fuerte en un intento de restringir los movimientos del dragón. Todos los dementores restantes corrieron hacia Hefesto. Teodoro se paró frente a Epis sin dudarlo. Con un ligero movimiento de su mano, cientos de semillas de diferentes formas se esparcieron a su alrededor. Teodoro agitó las manos y cantó un hechizo. Las semillas parecieron cobrar vida y brotaron y crecieron rápidamente. Epis miró a Teodore con sorpresa, tal vez la herencia de Uflepuz sería más adecuada para Teodore. Las enredaderas brotaron del suelo y, como ágiles pitones gigantes, se abalanzaron sobre los dementores que se acercaban. Las enredaderas se envolvieron alrededor de los cuerpos de los dementores, atándolos fuertemente y haciéndoles incapaces de moverse. El dementor retorció su cuerpo frenéticamente, tratando de liberarse de las enredaderas. Pero las vides eran tan duras que no podían liberarse con su fuerza. Al mismo tiempo, hermosas flores florecieron con una luz extraña. Los pétalos se convirtieron en hojas afiladas y volaron hacia los dementores en el aire. Todos estos pétalos llevan el aliento de la vida. Aunque estos pétalos no pueden causar daños fatales a los dementores, el daño acumulativo es considerable. La hierba en el suelo también estaba creciendo salvajemente, entrelazándose en enormes redes verdes, atrapando a varios dementores en su interior. Teodore agitó las manos y las redes de hierba se tensaron de repente. Los dementores forcejearon dolorosamente con ellas, pero no pudieron liberarse. Sin embargo, los dementores no fueron derrotados fácilmente y liberaron aire helado en un intento de congelar las plantas. Al mismo tiempo, el objetivo del ataque se convirtió en Hefesto y Teodoro. En ese momento, un enorme lirio floreció silenciosamente. Emite una luz sagrada, disipando el aura oscura traída por los dementores. De repente, el extraño grito volvió a sonar y decenas de dementores que no estaban atrapados se precipitaron hacia el cielo, como si intentaran escapar e informar la noticia. Pero estaban bloqueados por una fina capa de luz blanca lechosa que parecía romperse fácilmente. Los dementores embistieron frenéticamente la cortina de luz, pero aparte de volutas de humo negro que salían de sus propios cuerpos, la cortina de luz no se movió en absoluto. Bajo la manipulación de Teodore, las flores y las plantas avanzaron una tras otra, librando una batalla desesperada con los dementores. El dragón también usaba constantemente su aliento para consumir el poder de los dementores. Finalmente, bajo los continuos ataques, los dementores comenzaron a retirarse. Se dispersaron y flotaron alrededor de la prisión, sin atreverse nunca a acercarse fácilmente de nuevo. La voz fría de Epis sonó. ¿Aún no sales? Mientras sus palabras caían, una enorme sombra salió volando de las profundidades de la prisión. Era un dementor de más de 15 pies de altura, y también vestía una túnica negra larga y andrajosa. Pero a diferencia de otros dementores, aunque su contorno facial está borroso, los contornos de sus rasgos faciales aún se pueden ver vagamente. Donde estaban sus ojos no había ningún agujero negro profundo, sino una luz tenue. Presa Hefesto, no te provocamos. El gran dementor emitió un sonido extraño y áspero, pero Epis pudo entenderlo. Una mueca de desprecio apareció en los labios de Epis. Parece que no existe tal cosa. Pero si te destruyo, ¿qué tiene que ver con que me provoques o no? Tú, el gran dementor parecía estar irritado, y su rugido hizo temblar el aire a su alrededor. Epis permaneció impasible y habló lentamente. ¿Debería llamarte el señor de los dementores, o Axtis? Axtis está muerto, rugió el gran dementor en respuesta, ocultando una pizca de resentimiento. Epis se rascó las orejas. Está bien, ¿cómo debería llamarte? El gran dementor vaciló por un momento, como si estuviera pensando, y finalmente habló lentamente. Dipper. Capítulo 174 Bellatrix. Dipper, ¿verdad? Epis asintió, su tono de repente se volvió frío. Quiero la propiedad de Azkaban. Dipper se quedó en silencio por un momento, y había un dejo de lucha en su voz. Azkaban está bajo la jurisdicción del Ministerio de Magia, y siempre hemos cooperado únicamente con el Ministerio de Magia. Epis se burló. No me gusta la negociación, solo me gusta forzar. Miró a los dementores que lo rodeaban. Estos dementores pueden ser capaces de escapar, pero ¿qué pasa con ustedes? El cuerpo de Dipper tembló levemente. ¿Cómo lo sabes? Lo adiviné. Epis sonrió levemente. Parece que adiviné bien. La voz de Dipper estaba llena de ira. Epis levantó ligeramente su mano derecha y el escudo de luz blanca lechosa que originalmente cubría a Azkaban desapareció. Como un enorme embudo, se vertió locamente en el cuerpo del dios dragón guardián. El cuerpo del dragón se hinchó instantáneamente, alcanzando una longitud de 60 pies, y su luz se hizo aún más brillante. Puedes intentarlo y ver quién es más rápido, ellos van en busca de ayuda o te mato, dijo Epis con frialdad. Los ojos de Dipper estaban fijos en el enorme dragón guardián y se quedó en silencio.
Finalmente habló lentamente. Tienes que prometerme que no matarás a todos los prisioneros de Azkaban. Necesitamos comida. Epis puso los ojos en blanco. No era un asesino. Los prisioneros de Azkaban, ¿qué tienen que ver con él los crímenes que cometieron? No es un santo que tiene que matar a todos los malos. Está bien, el prisionero seguirá bajo tu custodia, dijo Epis a la ligera. Un antiguo contrato salió flotando del cuerpo de Dipper. Besó suavemente el extremo del contrato y este emitió instantáneamente una luz tenue, para luego volver a la calma. El contrato flotó lentamente hacia Epis. Firma tu nombre y el contrato entrará en vigor, explicó Dipper. Epis tomó el contrato y lo miró cuidadosamente. El contenido del contrato es sencillo. En resumen, Epis solo necesita firmar su nombre en el contrato. Entonces obtendrás la misma autoridad que Dipper para comandar a los dementores. Mientras no mate a Dipper, puede comandar a los dementores primero, y su poder es incluso superior al de Dipper. Se puede decir que para salvar su vida, Dipper entregó directamente todo el clan dementor a Hefesto. Epis chasqueó los labios, Dipper es realmente inteligente. Dipper, eres bastante bueno, lo elogió. Usó magia para dejar su nombre en el contrato. El contrato se iluminó de nuevo, se convirtió en una insignia y desapareció en el aire. Epis sintió que la marca de una insignia aparecía en su mente. Mientras quisiera, podría controlar a todos los dementores en cualquier momento a través de esta insignia. A partir de ese momento, el control de Azkaban cayó oficialmente en manos de Epis. Voy a echar un vistazo a la prisión, le dijo Epis a Dipper. Dipper asintió y llamó a los otros dementores para que abrieran la puerta de la prisión. Epis le informó a Lucius que Azkaban había sido tomado. No mucho después, Lucius llegó a toda prisa. Su rostro estaba lleno de sorpresa e incredulidad. Nunca pensé que tendrías éxito. Epis puso los ojos en blanco. Esto era algo que se podía hacer con las manos. Señaló la puerta abierta. Lucius, ¿te gustaría entrar conmigo? Lucius miró a los dementores que aún vagaban por el cielo, dudó por un momento, pero asintió. Al ver esto, Epis hizo un gesto con la mano y los dementores se fueron. Lucius no era un desconocido en Azkaban. Después de todo, los Malfoy eran una familia de sangre pura, y muchas de las personas encarceladas en la prisión eran sus parientes. Él tomó la iniciativa de caminar al frente y guiar a Epis. Los pasillos dentro de la prisión eran estrechos y profundos, con una tenue luz mágica parpadeando en las paredes. A ambos lados había celdas herméticamente cerradas, desde donde se oían débiles gemidos y lamentos. El ambiente dentro de la celda era extremadamente malo, con un olor nauseabundo llenando el aire oscuro y húmedo. Todos los prisioneros vestían uniformes de prisión andrajosos y yacían en las duras camas de piedra con los ojos vacíos. Los dementores drenan constantemente la alegría y la esperanza de los prisioneros, permitiendo que la desesperación y la locura erosionen sus corazones. El piso superior de Azkaban alberga a los criminales más crueles. Tan pronto como Epis pisó el piso superior, escuchó el grito desgarrador de una mujer resonando en el pasillo. Miró en dirección del sonido y vio a una mujer alta. Su largo cabello caía como un enredo, cubriendo la mayor parte de su rostro, revelando una tez pálida que parecía casi enfermiza. Sus ojos eran estrechos y hundidos, llenos de locura y desesperación. Su boca se abrió de par en par, emitiendo un rugido agudo, estridente e incoherente, y sus manos se agitaron en el aire frenéticamente. Ella es Bellatrix Lestrange. Lucius susurró junto a Hefesto, con un dejo de piedad apenas perceptible. Epis miró a la mujer en silencio, sus ojos sorprendentemente tranquilos. Había escuchado a la profesora McGonagall mencionar el nombre de esta mujer antes y sabía que ella era la asesina de su madre original. Incluso fingió estar enojado en ese momento. Pero no le importaba vengar a su madre original. Después de todo, ocupaba el cuerpo original y tenía que hacer algo. Al parecer Lestrange también se dio cuenta de su llegada. Ella dejó de gritar y en su lugar dejó escapar una risa extraña y estridente. Se agarró fuertemente a los barrotes de la celda con ambas manos, las comisuras de los labios se levantaron con un dejo de desprecio y burla. Oye, oye, oye. Mira quién es. Lucius, nuestro adorable cobarde. Lucio estaba a punto de abrir la boca para refutar, pero fue interrumpido por Epis. Parece que eres bastante feliz aquí, la voz de Epis era tranquila. ¿De quién es este bebé? Ven aquí, deja que tu hermana te dé un beso. Lestrange terminó de hablar y se lamió el interior de la mano derecha, desde la muñeca hasta la punta del dedo meñique. ¿Mataste a Martina Braine? Preguntó Epis. Los ojos de Lestrange de repente se volvieron locos, sus ojos se abrieron y sus globos oculares casi se salieron de sus órbitas. Martina, sí que os parecéis. Sí que os parecéis, su voz se volvió aguda y penetrante. ¿Sabes qué? Ella dejó voluntariamente su varita para salvar a un mugle. La torturé, y la torturé una y otra vez, y sus gritos eran simplemente hermosos. Lestrange se emocionaba cada vez más mientras hablaba, como si ya estuviera inmerso en esos recuerdos. Ella me rogó que la dejara ir porque tenía un bebé recién nacido. Su risa se volvió aún más loca. Bebé, ese niño eres tú. Epis la miró con ojos fríos, sin ninguna emoción. ¿Quieres matarme? Lestrange se lamió los labios y señaló con el dedo su corazón. Conoces el hechizo. Saca tu varita y di el hechizo. Capítulo 175. Gringotts podría convertirse en el próximo Azkaban. Epis liberó su aura.
La insignia de Dementor en su mente pareció sentir este poder también y comenzó a girar lentamente de manera involuntaria. Lestrange parecía estar bajo una gran estimulación. Su cuerpo empezó a temblar violentamente y a convulsionar sin control. Ella se alejó de Epes con miedo y se acurrucó en un rincón oscuro de la celda. Bellatrix Lestrange. Aunque la voz de Epes no era fuerte, sonó claramente en sus oídos. Lestrange tembló por completo, sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Ella murmuró para sí misma, no vengas aquí, por favor, no vengas aquí. Parece que realmente no quieres morir. Epis levantó una mueca de desprecio en la comisura de su boca. No vengas aquí. Gritó Lestrange y se encogió de nuevo en el rincón. Lucius observó esta escena con lástima. El cisne negro, que alguna vez fue hermoso y orgulloso, ahora se había vuelto loco. Pero no se atrevió a abogar por Lestrange, ya que también había oído que Lestrange había asesinado a la madre de Epes. El hijo quería vengar a su madre y nadie pudo detenerlo. Epis miró la figura temblorosa de Lestrange y de repente se sintió aburrido. Se volvió hacia Lucius que estaba a su lado y le dijo, Lucius, ¿hay alguien más en la familia Lestrange? Rodolphus Lestrange, el marido de Bella, también está encarcelado. Lucio respondió, los otros son parientes lejanos. Lucius, todas estas personas tienen bóvedas en Gringotts, ¿verdad? Continuó preguntando Epis. Sí. Lucius asintió. ¿Quieres? Sería un desperdicio dejárselo a ellos, ¿no? Epis se encogió de hombros. Pero los duendes no están de acuerdo. Esperan que toda esa gente muera en prisión para poder malversar sus bienes. Lucio fue interrumpido por Hefesto antes de que pudiera terminar. Tomen sus llaves y vayan a Gringotts. Si saben lo que les conviene, bien. Si no. Hizo una pausa, y su tono reveló un matiz de fría intención asesina. Gringotts se convertirá en el próximo Azkaban. Lucio se sorprendió al oír esto y miró a Efes con incredulidad. Ya está planeando apoderarse de Gringotts justo después de apoderarse de Azkaban. Está incluso más loco que Voldemort en ese entonces. Tragó saliva y asintió con dificultad. Teodoro, por otro lado, miró a Epes con ojos dorados y rostro sonrojado. Este es a quien sigue, este es su amo. Sintió que la sangre en su cuerpo hervía, como si fuera a estallar en sus venas en cualquier momento. Quería ir inmediatamente a Gringotts y matar a todos esos duendes. Lestrange, no te preocupes, no dejaré que mueras tan fácilmente. Epis miró el rostro horrorizado del Lestrange y dijo, he preparado un buen lugar para ti. Yo, estoy aquí, no voy a ninguna parte. Lestrange gritó, pero su cuerpo sufrió un espasmo involuntario. Repitió horrorizada, no iré, no iré. A Epis ya no le interesaba tratar con ella. Después de todo, era aburrido amenazar a una mujer. De repente apareció un agujero negro detrás de él, y luego 8 figuras negras fantasmales salieron del agujero negro. Se quedaron detrás de él con respeto y solemnidad, como camareros en la noche oscura. Epes agitó sus mangas y dijo, ve a trabajar. Las sombras entraron en acción inmediatamente. Pasaron a través de los barrotes de las celdas como fantasmas, noquearon hábilmente a cada prisionero y recortaron sus sombras. El agujero negro detrás de Epes es la habilidad espacial que adquirió accidentalmente después de su renacimiento en el Nirvana. Cuando entró en el Nirvana, la pequeña bolsa que llevaba consigo se convirtió en cenizas. Pensó que la pequeña bolsa había desaparecido por completo. Sin embargo, cuando habitualmente quería sacar algo de su bolso, el agujero negro aparecía a su lado. Estaba tan asustado en ese momento, pensando que alguien lo iba a atacar. Pero inesperadamente, los objetos que necesitaba volaron desde el agujero negro y cayeron firmemente en sus manos. Epis usó su sentido mágico para explorar el interior y descubrió que todo lo que había en su bolsa original estaba allí. Quedó muy sorprendido, no solo por la apariencia del espacio portátil. También fue porque los 3 libros del corazón del mundo también estaban bien colocados en el interior. Comenzó a estudiar el espacio y descubrió que su extensión parecía ilimitada. Mientras él quiera, el mundo entero parece poder contenerse en él. Pero el requisito previo es que tenga la capacidad. Además, el espacio de los agujeros negros puede almacenar más que solo seres vivos. También se puede abrir a voluntad dentro de un rango de 50 pies a su alrededor, lo cual es muy conveniente. En cuanto a las 8 sombras negras, no se separaron de la sombra de Hefesto. En lugar de eso, borró la conciencia original en las sombras de otras personas e inyectó sus propios pensamientos. Un ejército de sombras cuidadosamente diseñado que obedece completamente sus órdenes. A partir de ese momento, el sueño de Epes de formar un ejército por sí mismo ya no era una fantasía inalcanzable. Y esta es la clave de su determinación de apoderarse de Azkaban. Las sombras de esos prisioneros se convertirán en parte de su ejército de sombras. Pronto Azkaban cayó en un silencio sepulcral y todos los prisioneros se desmayaron en el suelo. Y aquellos soldados de la sombra regresaron a Epes con las sombras recogidas. Le entregó la sombra directamente a Teodore y le dio instrucciones. Teodore, estas sombras están en tus manos. Encuentra la información útil que contienen, especialmente las pistas sobre la llave de Gringotts, y luego resuélvela y díselo a Lucius. Teodore tomó la sombra respetuosamente, sus ojos brillando con entusiasmo, sí, maestro. Hefesto no rehuyó a Lucio en todo lo que hizo. Es hora de que este orgulloso pavo real blanco tome una decisión. Los soldados de la sombra regresaron al espacio del agujero negro. Hefesto se llevó a Lucius y Teodoro de Azkaban.
Después de regresar a la mansión Blaine, Theodore no podía esperar para comenzar a devorar esas sombras. Hefesto pensó por un momento y le arrojó otra sombra de unicornio. La mayoría de los prisioneros de Azkaban tienen mentes retorcidas y no quiero que su locura te afecte. La sombra de este unicornio puede ayudarte a mantener la cordura. El propio Theodore es una persona que va a los extremos, y no quiere que Theodore se vuelva loco por las sombras de esta gente. Theodore tragó la sombra del unicornio de un solo trago sin dudarlo. Sin embargo, de repente, notó algo inusual. Su cuerpo rápidamente secretó un aceite oscuro y pegajoso. Al momento siguiente su cara se puso roja. Apretó los dientes y apretó las caderas con fuerza. Maestro, yo. Epes mostró una sonrisa triunfante en su rostro. Ve rápido. Theodore se sintió como si lo hubieran perdonado y corrió desesperadamente hacia el baño en la postura más incómoda posible. Capítulo 176 es más difícil de tragar que la mierda. Epis usó aparición para ir directamente a la casa de Vanessa. Lamentablemente, Vanessa no está en casa hoy. Entonces hizo una llamada telefónica para informar a Vanessa y fue al edificio Murpis. El edificio fue comprado por Weir hace algún tiempo y acaba de ser puesto en uso. En solo 1 año y medio, Weir pudo comprar un edificio de 15 pisos. Demuestra lo fácil que es ganar dinero con las mujeres. Esta vez, Epis decidió no aparecerse, sino que llamó un taxi. La razón fue que acababa de llamar a Weir y entonces entendió todo. El tráfico en South Kensington sigue siendo bueno, con pocos vehículos en la carretera. Así que el taxi llegó al edificio Murpis más rápido de lo que Epis esperaba. Epis comenzó a deambular aburrido, incapaz de mimar a sus propios empleados. Will todavía es joven y fuerte, así que tenemos que darle media hora. Pero el paisaje es realmente bonito. Ya era principios de verano y la gente en la calle vestía ropa fresca. Las prendas blancas y grandes eran un deleite para sus ojos. Effet miró el reloj en su muñeca, sacó su pase y caminó directamente a la oficina del presidente en el piso superior. La puerta de la oficina estaba abierta en ese momento, y todas las ventanas estaban abiertas. Will estaba de pie en la puerta, perfectamente vestido, esperando su llegada. Will, no puedes hacer eso. Dijo Epis en tono de broma. Solo te ha llevado media hora y ya has terminado de empacar. Un rastro de vergüenza cruzó el rostro de Will, pero aún así habló con terquedad. Maestro, me tomaré al menos 1 hora. Cuando me llame, ya casi habrá terminado, ¿de acuerdo? Oh, 1 hora. Epis levantó un arco burlón en la comisura de su boca. Estaba planeando prepararte algunas golosinas, pero parece que no las necesitas. Will estaba un poco avergonzado y habló vacilante. Maestro, es decir, ¿quién no quiere ser más fuerte? ¿Qué cosas buenas tienes preparadas para mí? Epis sacó una botella de poción de color rojo sangre de su bolsillo, la arrojó suavemente hacia arriba y la atrapó. Esta es una nueva poción básica para mejorar la condición física. Después de tomarla, puede mejorar la condición física de una persona aproximadamente 1,5 veces. Cuando Will escuchó esto, sus ojos brillaron con oro. 1,5 veces. Simplemente se convirtió en Superman, ¿de acuerdo? Maestro. Sus ojos estaban fijos en la poción que Epis arrojaba en la mano. Epis arrojó la poción directamente a Will. Will extendió rápidamente sus manos, atrapó la poción en pánico y la sostuvo con fuerza en sus manos. Maestro, no lo tire. Will no pudo evitar quejarse, ¿y si se cae al suelo? La boca de Epis se curvó. Mira lo asustado que estás. Maestro, ¿esta poción será valiosa? Aunque Will estaba muy envidioso de la poción en su mano, quería beberla de inmediato. Pero esta es una poción mágica que puede mejorar tu condición física hasta 1,5 veces. Si se pusiera en el mercado, los ricos probablemente se volverían locos por él y se apresurarían a comprarlo incluso si eso significara gastar todas sus fortunas. Epis vio la vacilación de Will y explicó. La tecnología para hacer pociones es madura, pero el proceso de preparación es más complicado. Will respiró profundamente para calmarse y miró a Epis con respeto. Maestro, ¿ha bebido? Un destello de picardía brilló en los ojos de Epis. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que sea venenoso? Will negó con la cabeza rápidamente. Sabes, eso no es lo que quise decir. No te preocupes, te lo daré, solo bébelo, lo consoló Epis. Gracias por su regalo, maestro. Will apenas podía ocultar su alegría, su boca casi se estiraba hasta sus orejas. Bébelo. Yo te vigilaré. Incluso si algo sale mal, puedo salvarte. Había un brillo astuto en los ojos de Epes. Está bien, maestro. Will asintió agradecido. Ya no lo dudó más, abrió el corcho, inclinó la cabeza hacia atrás y bebió la poción. Su rostro se distorsionó inmediatamente y su tez se tornó de color púrpura carmesí. Se cubrió la boca con las manos y se obligó a tragar la poción. Entonces empezó a toser violentamente y a tener arcadas repetidas veces, como si fuera a vomitar todos sus órganos internos. Epis miró a Will, que parecía estreñido, y no pudo evitar reír. Oh, me olvidé de decirte que esta poción no tiene muy buen sabor. Will recuperó un poco el aliento y habló con voz ronca. Maestro, esto no es solo desagradable. Es incluso más difícil de tragar que la mierda. ¡Genial! Tienes una amplia gama de intereses. Epis miró a Will en tono de broma. Will se atragantó y no tuvo tiempo de volver a hablar. Su cuerpo también empezó a cambiar en ese momento, y su piel gradualmente se volvió roja. Su cuerpo comenzó a arquearse como un camarón cocido.
Will ya no pudo mantenerse en pie en ese momento y cayó al suelo, su cuerpo comenzando a temblar levemente. Apretó los dientes y soportó sin gritar. Su cuerpo parecía cortado por innumerables cuchillos, de arriba a abajo, de dentro a afuera. No solo era doloroso sino que también picaba muchísimo, pero Will sintió una extraña sensación de confort. Era como si cada célula de su cuerpo se estuviera regenerando. Pasaron unos 5 minutos. La dolorosa sensación desapareció gradualmente y fue sustituida por un confort sin precedentes. Will se levantó lentamente, empapado como si acabaran de sacarlo del agua. Apretó los puños y sintió un poder sin precedentes surgiendo en su cuerpo. ¿Cómo te sientes? La voz de Epis sonó en sus oídos. Will levantó la mirada, sus ojos brillaban de emoción. Maestro, me siento como si hubiera renacido. Cuida bien tu cuerpo. No hagas demasiado ejercicio estos 2 últimos días, dijo Epis en tono largo. Haz ejercicio. Will, naturalmente, sabía lo que quería decir y, naturalmente, lo comprendió. El aumento repentino de la condición física, si no se controla bien, él asintió. No te preocupes, maestro. Epis sacó unas cuantas botellas de poción azul claro de su bolsillo. Este es un medicamento auxiliar. Bebe una botella todos los días a partir de mañana. Aumentará la coordinación de tu cuerpo. Will miró la poción en la mano de Epis con horror, y su mano todavía temblaba ligeramente mientras tomaba la poción. No te preocupes, no es amargo. Hefesto hizo una pausa y añadió, no es tan amargo. Will exhaló un suspiro de alivio y guardó la poción. Una vez que te adaptes a tu nuevo cuerpo, te ayudaré a convertirte en un mago. Epis dijo que la mayor recompensa que quería darle a Will. Maestro, quiere decir. Will no esperaba que le aguardaran sorpresas aún mayores. Por un momento, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta y no pudo pronunciar ni una sola palabra. Solo pudo arrodillarse frente a Epis para expresarle su gratitud. Epis lo ayudó a levantarse y le dio una palmadita en el hombro. Le dije que nunca trato injustamente a mi propia gente. Will asintió pesadamente. Capítulo 177 Palacio del Espacio. Epis había perdido bastante tiempo en Berna y calculó que Vanessa ya debería haber llegado a casa. Entonces regresó a la casa de Vanessa. En ese momento, el pequeño duende había regresado a casa y se había puesto un conjunto holgado de ropa de casa. Ese vestido de casa es muy suelto. El cabello largo de Vanessa estaba suelto y ligeramente mojado, obviamente acababa de ducharse. En ese momento, ella estaba ocupada en la cocina. Una olla de sopa hervía en el fuego y desprendía un rico aroma a medicina china. Cuando Epis olió la fragancia en el aire, sintió dolor de estómago. Vanessa, la llamó suavemente. Maestro, ha vuelto. Vanessa se dio la vuelta con una sonrisa radiante en el rostro. Espéreme un momento, estaré allí pronto. Mientras hablaba, puso otro enorme ginseng en la olla. Los ojos de Epis se crisparon cuando lo vio. Es cierto que tiene buena condición física. Pero aunque su cuerpo podía soportar ese tipo de alimento, su mente no podía soportarlo. Vanessa, tengo algo importante que decirte. Epis intentó desviar la atención de Vanessa de la maldita olla. Sí, maestro. Vanessa puso todas las hierbas restantes en la olla, la puso a fuego medio y la cocinó a fuego lento. Epis observó sus movimientos y sus ojos volvieron a temblar inconscientemente. Vanessa se acercó y lo abrazó con los brazos, con un agradable aroma a orquídea en su cuerpo. Había un dejo de resentimiento en sus ojos. Me preguntaba, ¿cómo se atreve el maestro a venir a verme? Resulta que tienes algo importante que decirme. Epis se aclaró la garganta torpemente. He estado ocupado resolviendo problemas de magos estos días, así que no he venido a verte. Maestro, no me mintió, ¿verdad? Vanessa frotó sus labios contra su brazo, su boca cerca de su oreja. Entonces quedémonos en casa para cenar esta noche. He aprendido un plato nuevo, dijo el duendecillo coquetamente y con voz suave. Epis empujó la cabeza de Vanessa y dijo, deja la comida a un lado. Tengo algo que hacer. Está bien, maestro. Vanessa finalmente se sentó derecha y su rostro recuperó una expresión seria. Epis hizo un gesto con la mano. No te preocupes, puedes arreglarlo mañana. Vanessa asintió felizmente. Entre los sustitutos, hay una mujer llamada Bellatrix Lestrange. Entregádsela a Rice y él sabrá qué hacer. Pero hay que decirle que no deje que Lestrange muera tan fácilmente. Cuando Epis estaba en Azkaban, había pensado en un buen lugar para que Lestrange fuera, que era el Distrito 13. Lestrange seguramente la disfrutaría más si se la entregara a Rice, el hermano menor de su madre. Hubo un brillo en los ojos de Vanessa, y ella inmediatamente entendió lo que Epis quería decir. No se preocupe, maestro. No es fácil morir en el Distrito 13. Epis asintió y continuó. La medicina física básica ya está preparada. Todavía tengo 3 botellas aquí. Puedes estudiarla y ver si se puede producir en masa. Hizo una pausa y añadió, esta medicina es muy complicada de preparar. Se necesita más de un mes para hervirla. Que la usen con moderación. Vanessa respondió respetuosamente, sí, maestro. Daré la orden. Efet recordó algo nuevamente. ¿Cómo se está adaptando Rice allí? Vanessa pensó por un momento. Él todavía está tratando de adaptarse. Aunque es obvio que está haciendo todo lo posible para encajar, su carácter es, de hecho, algo débil. Epis se encogió de hombros. Mientras no cause ningún problema, no importa si puede ayudar o no.
Vanessa asintió con la cabeza en señal de comprensión. Por cierto, ¿aún no puedes aparecer? Preguntó Epis de repente. Un rastro de resentimiento se dibujó en el rostro de Vanessa. El maestro dijo que me enseñaría hace medio año, pero aún no me ha enseñado. Estaba tan ocupado que me olvidé de ello, explicó Epis. Llamaré a Anan más tarde. Después de que devore su sombra, aprenderás a hacerlo de forma natural. Vanessa hizo pucheros de insatisfacción. Lo que ella quería era que Epis le enseñara paso a paso. En lugar de usar sombras, aunque las sombras no solo son convenientes sino también rápidas de aprender, a ella no le gusta. Pero Vanessa no se opuso, ella conocía muy bien los límites de la tolerancia de Epis hacia ella. Si se hiciera una petición tan obviamente irrazonable, solo haría que pareciera que ella estaba siendo irrazonable. Cuando se acercaba la noche, los dos fueron los primeros en cenar. La sangre de Epis todavía hervía inevitablemente. Pero afortunadamente, su técnica de oclumancia cerebral era bastante poderosa, por lo que logró controlarse. Después de la cena, Epis llamó a Anan, recortó su sombra y se la dio a Vanessa. La razón de elegirlo después de la cena es garantizar completamente la seguridad de Anan. Aunque Epis le pidió a Vanessa que devorara sombras para aprender aparición, no lo ignoró por completo. Después de todo, su comprensión del espacio ha mejorado mucho ahora. La magia de la aparición en sí misma es en realidad bastante restrictiva. Entonces le dio su versión mejorada a Vanessa, cumpliendo así su deseo de recibir enseñanza práctica. Por supuesto, durante este proceso, Epis no pudo evitar ser objeto de burlas por parte de Vanessa y fue tocado por ella de vez en cuando. El coeficiente intelectual de Vanessa es definitivamente uno de los mejores. Ella construyó su propio palacio espacial en su mente sin mucho esfuerzo por parte de Epis. La aparición tiene un gran inconveniente. Incluso si es un lugar en el que no he estado, es básicamente imposible aparecerse con éxito. Incluso si lo intentaran, el 99,9% de los magos terminarían separándose. Además, ese tipo de separación no es tan simple como la del cabello y las uñas. No es raro que la cabeza se separe del cuerpo. Pero una vez que el mago fija el espacio en movimiento, lo convierte en un palacio espacial. Entonces, en teoría, mientras tengas suficiente poder mágico, puedes teletransportarte a cualquier lugar a voluntad. Por supuesto, existen riesgos, como quedarse atrapado en las paredes o en el agua. Pero no hay absolutamente ningún peligro de separación, y para los magos, este pequeño problema es fácil de resolver. A Vanessa le llevó poco más de una hora dominar la técnica. Pero ella parecía tener una curiosidad y unas dudas infinitas y seguía haciéndole preguntas a Epis. No entiendo esto y tampoco entiendo bien aquello. Epis naturalmente entendió lo que el pequeño duende estaba planeando. Cada vez que Vanessa hacía preguntas, él las respondía con paciencia, una o dos veces. Hasta que a Vanessa no le quedó nada más que preguntar. Con una sonrisa burlona, Epis se despidió del duende y desapareció. Vanessa miró el lugar donde se había ido Epis, su pequeña boca haciendo un puchero tan grande que se podría colgar una botella de aceite en ella. El resentimiento que emanaba de su cuerpo parecía capaz de envolver toda la habitación. Capítulo 178 Horacio Slughorn. Efed no era el hombre que negaría su error solo porque tenía los pantalones levantados, porque aún no se los había quitado. Sin embargo, efectivamente existen algunos problemas con la condición de Vanessa. Epis no creía que él fuera el tipo de persona que era amada por todos y que las flores florecían donde quiera que iba. Puede hacer que una mujer muy joven esté dispuesta a entregarse a él e incluso a encariñarse con él. Esto definitivamente no es normal. Cuando Epis le estaba enseñando a Vanessa sobre el palacio espacial, también miró en secreto su memoria con cuidado. Vanessa fue abandonada por su familia a una edad temprana porque no era buena. El dolor fue como una marca, profundamente grabada en su corazón. Aunque más tarde fue adoptada por su actual madre adoptiva, la sombra de su infancia nunca pudo borrarse. Además, sus padres adoptivos están muy ocupados en el trabajo y rara vez se los ve entre semana. Solo se los puede ver ocasionalmente los fines de semana. La falta de amor paternal en su vida la convierte no en una huérfana, sino en algo peor que una huérfana. Sus padres adoptivos fueron muy estrictos con ella en sus estudios. Especialmente su padre adoptivo, que la regañaba y la golpeaba si sus notas bajaban un poco. Sin embargo, cuando lograba buenos resultados, no recibía ningún elogio. Parecía que su rendimiento académico era solo un capital para que su padre adoptivo lo presumiera ante los demás. Se puede decir que Vanessa nunca sintió verdaderamente la calidez y el amor de su familia mientras crecía. Aunque ya tiene 30 y tantos años, el trauma de su infancia todavía la hace desear desesperadamente amar y ser amada. Esto también condujo a su personalidad extremadamente extrema. La aparición de Epis no solo curó su complejo de inferioridad como esquí, sino que también le dio sustento emocional. Aunque Epis es joven, se comporta de manera muy madura y constante. Epis es completamente tolerante con su pequeño temperamento. Esto hizo que Vanessa recuperara el sentido de dependencia que había perdido hacía mucho tiempo. Sus sentimientos por Epis se parecen más al apego de una hija a su padre que al de un amante. Es solo que debido a la edad física, la forma en que se expresa esta emoción parece un poco distorsionada. Epis meneó la cabeza impotente. ¿Qué clase de personas lo rodean? Ninguna de ellas es normal. Ya sea Snape, Theodore o Vanessa, cada uno de ellos. Solo Eir parece estar algo normal.
Pero él también tiene trastorno de estrés postraumático, TEPT, simplemente ahora encontró una manera de desahogarlo. Pero Epis no tiene derecho a decir nada sobre los demás, ya que él mismo no es muy normal. Voldemort y Hagrid son ambos personajes extremos. A pesar de que estaba protegido por la sombra del unicornio, sus pensamientos inevitablemente tenían un impacto en él. Nadie sabe qué le pasa a Hermione estos días. Ella utilizó su tiempo de vacaciones de verano y gastó mucho dinero para invitar a un destacado profesor del Instituto de Tecnología de Imperial Capital para que le diera clases particulares. Así que ella estudia todo el día. Afortunadamente, Kiki la supervisa para que coma a tiempo todos los días. De lo contrario, esta pequeña niña podría realmente morir de hambre por culpa de la lectura. Incluso la casa de Fernand en South Kensington fue requisada temporalmente por ella. No solo eso, Efes también tiene que recoger sombras de estudiantes de carreras relacionadas todos los días. Brindar asistencia a los estudios de Hermione. Al ver que estaba demasiado cansada de estudiar, Epis la invitó a salir y relajarse varias veces para ajustar su estado. Pero todos fueron rechazados por Hermione. Mientras la chica sea terca, Epis no podrá hacerle nada. Afortunadamente, todavía quedaba mucha poción refrescante de edición especial elaborada por Snape. De lo contrario, esta pequeña niña definitivamente estaría 10.000 veces más demacrada de lo que está ahora. Theodore es definitivamente un excelente subordinado. Le llevó solo 7 días ordenar los recuerdos de 172 prisioneros. 21 de ellos poseían la llave de la bóveda de Gringotts. Además, estas llaves estaban ocultas de forma muy secreta y no se perdieron ni fueron guardadas temporalmente por el Ministerio de Magia. Quizás porque Lestrange mató a la madre de Hefesto, Theodore examinó su recuerdo con especial atención. Así que también descubrió algo muy extraño y se lo comunicó a Efes. Epis se frotó la barbilla con la mano y de alguna manera de repente pensó en Lucius. Pero antes de que pudiera seguir pensando, Fox apareció de repente frente a él con una nota en su pata. Efes tomó la nota y vio el nombre y la dirección de una persona escritos brevemente en ella. Horace Slughorn y el número 77, Godric Hollow. Sí, no muy lejos de su antigua casa en Blaine. Parece que durante las vacaciones de verano, Dumbledore finalmente se acordó de trabajar. Después de entregar la carta, Fox no se fue, sino que voló hacia el hombro de Epes. Frotó su cabecita contra la cara de Epes cariñosamente. Desde que Efeso devoró la sombra de la zorra, la relación entre el hombre y el pájaro ha sido muy buena. Por supuesto, también tiene algo que ver con el hecho de que Fox venía a Efe de vez en cuando para comer y beber. Epis sacó 3 bolsas grandes de la bolsa pequeña, luego tomó una bolsa pequeña y lanzó un hechizo de estiramiento sin dejar rastro. Después de terminar de empacar la bolsa, colgó la pequeña bolsa alrededor del cuello de Fox. Dumbledore ha vuelto a abusar de ti. Mira lo delgada que te has vuelto. Necesitas comer más, dijo Epis suavemente. Fox puso los ojos en blanco y asintió con seriedad. Epis pensó por un momento, luego sacó una moneda y un billete y los puso en la pequeña bolsa que rodeaba el cuello de Fox. Dáselo a Dumbledore. Fox asintió nuevamente y acarició nuevamente la mejilla de Effet, sus ojos se dirigieron a la maleta en la esquina de la habitación. Epis abrió la maleta con conocimiento de causa y Fox entró volando felizmente. Jugó con las criaturas mágicas de la caja, especialmente con los 2 unicornios, durante un rato antes de irse de mala gana. Slughorn fue una vez profesor de pociones en Hogwarts. Fue después de jubilarse que Snape se convirtió en profesor de la escuela. Aunque Snape se burló de ello. El nivel de pociones de Slughorn es bastante bueno, y puede ser considerado un maestro de pociones. Es solo que pasó más tiempo en gestionar las relaciones interpersonales y mantener relaciones con los demás. No hizo ninguna contribución a la invención y mejora de pociones. Snape, un investigador científico puro, despreciaba a los amos sociales como Slughorn. Pero ahora que Dumbledore estaba listo para actuar, naturalmente no podía quedarse atrás. Después de todo, esto es parte del trato entre ellos. El agujero negro apareció nuevamente detrás de Epes y 2 soldados de sombra salieron. Ve y recupera la sombra de Horace Slughorn, que está en el número 77 de Godric Hollow. Hefesto hizo una pausa y añadió, lo recogeré por la noche. El soldado de la sombra asintió respetuosamente y luego desapareció rápidamente. Lo único que tenía que hacer a continuación era esperar pacientemente. Capítulo 179 Copa del Mundo de Quidditch. Theodore fue a ver a Lucius para ayudarlo a encontrar las llaves de Gringotts escondidas por los prisioneros. Después de todo, estos tipos son bastante buenos escondiéndose, y Lucius podría no ser capaz de encontrarlos simplemente hablando. Sin embargo, sorprendentemente, Lucius y Weasley enviaron una carta de invitación a Effie casi al mismo tiempo. El contenido fue sorprendentemente consistente, todo sobre la próxima final de la Copa Mundial de Quidditch. Los 2 equipos que se enfrentarán son Irlanda y Bulgaria. Ambos habían conseguido entradas y esperaban que Effie y Hermione pudieran ir juntos a ver el partido el lunes. Effie no tenía ningún interés en la Copa Mundial de Quidditch. La razón principal fue que en su vida anterior sufrió mucho daño a causa de un deporte de pelota. Pero teniendo en cuenta la actual obsesión de Hermione por estudiar, decidió ir después de todo. Al menos puedo sacar a Hermione para que se relaje. En cuanto a quien aceptar la invitación, por supuesto fue Lucius. Después de todo, Snape le dijo a Hermione que se mantuviera alejada de Potter. Por supuesto que hay otra razón que no puede ser más pequeña.
Es solo que Hermione parece tener un gusto natural por las cosas feas, y realmente le gustan las cosas con formas extrañas. Y es tan guapo que quizá se convierta en un punto negativo a los ojos de Hermione. Evers respondió a ambos hombres y luego regresó a su casa en South Kensington. En ese momento, Hermione acababa de terminar la clase y estaba leyendo atentamente un libro llamado Historia de las Cruzadas. Ella estaba sentada tranquilamente en el sofá, con los ojos fijos en las páginas del libro y el rostro serio. Su piel clara brillaba ligeramente a la luz del sol. Lo único que parecía un poco discordante era que pasaba las páginas muy rápidamente, tardando solo 5 segundos en pasar cada página. Hermione, tengo algo que discutir contigo, dijo Epis suavemente. Hermione levantó la cabeza con una mirada cansada en sus ojos. ¿Qué pasa, Epis? La final de la Copa Mundial de Quidditch se celebrará en el Reino Unido en unos días y quiero ir contigo, dijo Efiece con una sonrisa. ¿No te interesa el Quidditch? Preguntó Hermione un poco desconcertada. He oído que el equipo británico tiene muchas posibilidades de ganar el campeonato esta vez. Como británicos, tenemos que ir al lugar del evento para animarlos, explicó Effet. Había un toque de vacilación en los ojos de Hermione. La escuela está a punto de comenzar y ella siente que cuanto más estudia, peor le va, así que no quiere perder el tiempo. Hermione, el conocimiento debe ser asimilado lentamente. Has aprendido mucho últimamente y ahora necesitas comprenderlo y asimilarlo bien, dijo Effeisi con suavidad. Y el aprendizaje también requiere una combinación de trabajo y descanso. Si abusas de tu cerebro de esta manera, te confundirás cada vez más. Hermione miró a Epis y rápidamente comprendió sus pensamientos. Finalmente cerró el libro en sus manos. Gracias, Epis. Epis tomó la mano de Hermione y dijo, relájate, llamaré a Snape y a los demás y nos reuniremos. Hermione se acurrucó suavemente contra el pecho de Epis, sintiendo el calor que venía de él. Desde que comprendió los pensamientos de Epis. Ella seguía pensando en cómo podría ayudar a Epis. Ella anhelaba volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte para estar al lado de Hefesto y luchar junto a él solo con la fuerza. Pero desde que practicó magia con Epis, se dio cuenta de lo ingenua que realmente era. Aunque lo intentó lo mejor que pudo, no pudo lograr que Epis usara su varita, o incluso que diera un paso. Hermione siempre se jacta de ser extremadamente inteligente y se esfuerza por ser la mejor en todo, especialmente en sus estudios. Pero al enfrentarse a Epis, el profundo sentimiento de impotencia y frustración la hizo darse cuenta de que hay diferencias en el genio. Después de un largo periodo de cuidadosa consideración, Hermione finalmente tomó una decisión. Quería abandonar las artes marciales y dedicarse a la literatura. Su punto más fuerte es que tiene un cerebro inteligente. Por lo tanto, planeó convertirse en el grupo de expertos de Epes y brindarle consejos. Pero el número de libros relacionados con el mundo mágico es demasiado escaso. Si realmente quería aprender conocimientos útiles, tenía que empezar desde el lado Muggle. Por eso estudió tanto este verano. Pero ella naturalmente podía sentir las intenciones de Epis. Ir a un partido de Quidditch no le llevaría mucho tiempo y le daría a Effield una cosa menos de la que preocuparse. Epis también invitó a Snape, Flora y Hagrid. A Fuya y a Hagrid les encantaba el Quidditch, por lo que aceptaron de inmediato. Especialmente Hagrid, saltó de alegría en el momento en que recibió la carta de invitación. En cuanto a Snape, se negó de inmediato. No quería ver Quidditch. Si no fuera el jefe de Slytherin, ni siquiera querría ver el Quidditch que necesitaba. Es más, ahora está ocupado mejorando su condición física y no tiene tiempo que perder en cosas tan aburridas. Sin embargo, Epis solo dijo una frase y Snape cambió de opinión. Fly y Hagrid dirán. En cuanto a si Lucius puede conseguir tantos votos, eso no es algo de lo que Epis deba preocuparse. Si ni siquiera puede hacer esta pequeña cosa. Epis realmente necesita pensar cuidadosamente si volver a utilizar a esta persona. Todavía faltan varios días para la final de la Copa Mundial de Quidditch. Naturalmente el tiempo no se puede desperdiciar sin ningún motivo. El soldado de la sombra esperó en la casa de Horace Slughorn durante varios días y finalmente consiguió su sombra. Debo decir que Voldemort era realmente muy encantador cuando era joven, y también sabía cómo complacer a los demás. A la sombra de Slughorn, Epis buscó un recuerdo crucial. Fue de Slughorn que Voldemort aprendió la información clave sobre los Horcruxes. Un Horcrux es un objeto que puede ocultar parte del alma de un mago. Es decir, cuando el mago divide el alma. Al ocultar una parte de él en un objeto fuera del cuerpo, el mago no morirá incluso si el cuerpo resulta gravemente herido o destruido. Porque todavía hay una parte del alma en el mundo que no ha sido dañada. En cuanto a cómo dividir el alma, en realidad es muy sencillo, es decir, matar gente. Matar a alguien provocará una grieta en el alma, y el mago que crea el Horcrux usa esta grieta para sellar los fragmentos del alma dividida. En ese recuerdo, Effect también capturó una pieza de información más crucial. Quizás Voldemort estaba demasiado emocionado. De hecho, le preguntó directamente a Slughorn, ¿no es 7 el número mágico? Por lo tanto Hefesto puede concluir. Voldemort debe haber separado los 6 fragmentos de alma y haberlos escondido en diferentes objetos. Parece que Dumbledore está realmente ocupado esta vez. Actualmente, solo se sabe que un Horcrux ha sido destruido, que es el diario que dejó Voldemort en su juventud. Hay 2 pistas más, pero Dumbledore tiene que confirmarlas personalmente. Hefesto volvió a mirar la memoria de Slughorn. Al ver que no había más información útil, devolvió su sombra.
Capítulo 180 Malfoy, que busca la buena fortuna y evita el peligro. Pero Epis también estaba un poco confundido. Ha matado a varias personas hasta ahora, ¿por qué no siente que su alma se divide? No es como si tuviera alguna idea sobre los Horcruxes. Pero él simplemente no podía entenderlo. Matar a una persona dividirá su alma. El alma de esa persona es demasiado frágil. Si no puedes descifrarlo, olvídalo. Tienes que matarlo de todas formas. Epis continuó eliminando sombras y borrando la conciencia dentro de ellas. Teodoro había ordenado previamente los recuerdos de 172 prisioneros. A excepción de algunas especiales que es necesario conservar, se pueden utilizar otras sombras a voluntad. Epis aprovechó este tiempo relativamente libre para seguir expandiendo la Legión de las Sombras. Pero fue mucho trabajo y solo logró terminar la mitad cuando llegaron las finales mundiales de Quidditch. El lunes por la mañana, Epis llegó a su casa en South Kensington. Recogió a Hermione que ya estaba lista y partió hacia el campamento de competición. Obviamente Hermione estaba vestida con mucho cuidado hoy. Sus esponjosos rizos castaños estaban cuidadosamente peinados y caían suavemente sobre sus hombros. Ella llevaba una blusa de gasa blanca y jeans azules, mostrando perfectamente sus piernas largas y rectas. Se puso un poco de maquillaje ligero en el rostro y su piel clara tenía un brillo rosado. Epis también notó que una cierta parte de Hermione estaba notablemente diferente a la de ayer. Es mucho más grande, probablemente porque está acolchado. Ciertamente no lo señalaría para parecer aburrido. Levantó su mano izquierda y se formó un halo dorado. Tomó la mano de Hermione, entró en el círculo de luz y al instante llegó a un pantano desierto. El aire estaba denso por la niebla y la visibilidad era extremadamente baja. Afortunadamente, los ojos de Epis han evolucionado, por lo que puede ver claramente el camino que tiene por delante. Caminaron por un sendero sinuoso. Aproximadamente 2 minutos después, una gran valla apareció frente a ellos. En ese momento, la puerta estaba abierta y había una pequeña casa de piedra frente a ella. Cuando Epis pasó por la casa de piedra, miró con sorpresa al hombre que estaba en la puerta. No había ni un rastro de magia en este hombre, obviamente era un mugle puro. Epis frunció el ceño levemente, pero no dijo mucho. Simplemente vio a Hermione y continuó caminando hacia el interior. Detrás de la casa de piedra se instalaron cientos de tiendas de campaña, formando un enorme campamento. Muchas de las tiendas tienen formas extrañas. Algunas tiendas tienen chimeneas en la parte superior, mientras que otras tienen veletas que giran con el viento. Y esto es relativamente normal. Es más, en realidad parece un edificio de 4 pisos con torres en las esquinas a los lados. También hay un jardín delante de una de las tiendas, con un bebedero para pájaros, un reloj de sol, una fuente y otras instalaciones. El campamento ya estaba ruidoso a esa hora, con los magos reunidos en grupos de 3 o 5, discutiendo el próximo juego. Los niños jugaban alegremente cerca de sus tiendas. Algunos volaron por el aire en escobas de juguete. Algunos de ellos sostenían mini quaffles y se las lanzaban entre ellos. Otros sostenían palos de madera e imitaban el golpe que daban a la Bludger. Hay tanta vida aquí. Hermione también sentía la alegre atmósfera que la rodeaba. Unos 100.000 magos vinieron a ver el mundial, añadió Effect. Hay tanta gente. El Ministerio de Magia estará muy ocupado. Hermione miró una tienda de campaña particularmente llamativa en el centro del campamento. La tienda estaba decorada de forma extremadamente lujosa, con grandes cantidades de seda rayada esparcidas, haciéndola parecer un pequeño palacio. Aún más llamativo es que hay varios pavos reales vivos atados a la entrada, mostrando orgullosamente sus plumas. Esa tienda es realmente, Hermione vaciló. Cuando Epis vio los pavos reales blancos en la puerta, supo que debía ser la tienda de la familia Malfoy. Presumido. Terminó de hablar por Hermione, y sin más explicaciones, tiró de Hermione hacia la tienda. Hermione miró la tienda que se acercaba cada vez más y sus ojos se volvieron cada vez más extraños. Esto, pertenece a Draco. Epis asintió y señaló los pavos reales. Ese es el pájaro dragón de plumas blancas, la mascota emblemática de la familia Malfoy. Tienen la capacidad de traer buena suerte y evitar el mal, y son un símbolo de la herencia de la línea de sangre de la familia Malfoy. Hermione miró atentamente las libélulas de plumas blancas. No encontré ninguna diferencia entre ellos y los pavos reales blancos comunes. ¿Cómo lo reconociste? Si miras con atención su corona, verás un punto rojo imperceptible. En realidad, ese es su tercer ojo, explicó Epis. En ese momento, Lucio salió de la tienda y dijo, me siento honrado de que hayas aceptado mi invitación, Efes. Miró a Hermione a su lado y dijo con entusiasmo, bienvenida, señorita Granger. Gracias por tu invitación. Epis le estrechó la mano a Lucius. ¿Dónde está Draco? Está con Hagrid, respondió Lucius. Oh, ¿están todos aquí? Preguntó Epis. Sí, están todos dentro. Narcisa los está entreteniendo. Lucius les dio la bienvenida a la tienda con una sonrisa. Todo el interior de la tienda está decorado lujosamente y con buen gusto, y cada detalle revela el estilo único de la familia Malfoy. Snape, Flora y Narcisa estaban charlando en la sala de estar. Después de saludarse, se sentaron juntos y conversaron un rato. Después de un rato, Hermione fue a buscar a Hagrid en la maleta. Era evidente que no estaba interesada en esa charla sin sentido. Lucius, la persona que está fuera de la casa de piedra, ¿es un mugle? Preguntó Epis suavemente. Sí, asintió Lucius.
Él está a cargo del campamento. Epis estaba un poco desconcertado. ¿No tienen miedo de quedar expuestos? Lucius explicó. Por eso lo mantuvieron a cargo. Escuché que había gente observándolo y lanzándole encantamientos del olvido docenas de veces al día para asegurarse de que no notara nada inusual. Epis ya no quería quejarse de las escandalosas acciones del Ministerio de Magia. Si no quieres quedar expuesto, ¿por qué no cambiar a otra persona? La sede de la final de la Copa Mundial de Quidditch se decidió hace varios meses. Simplemente encuentra a alguien y reemplaza a ese muggle de hace un mes. ¿Por qué no esperar a que termine el mundial y luego usar el encantamiento del olvido para traer de vuelta a esa persona? ¿Por qué tienes que quedarte con ese muggle? Habían esas tiendas de formas extrañas afuera y los magos no parecían estar vestidos normalmente. ¿Cómo podría un tonto no sospechar? ¿Cómo va la búsqueda de llaves? Epis señaló el problema directamente sin decírselo a Flora y Narcisa. Lucius miró a Epis antes de responder. A excepción del pequeño problema del Lestrange, se han encontrado las llaves de todos los demás. ¿Qué problema? Preguntó Epis con curiosidad. Después de que arrestaran a la familia Lestrange, su antigua casa quedó abandonada y ahora se ha convertido en una ruina. La llave está oculta por la magia de sangre de su familia, lo que dificulta su localización. Lucius hizo una pausa y continuó. Pero Theodore ya ha determinado la ubicación aproximada de la entrada. Creo que podremos encontrarla en un día o dos. Está bien. Epis asintió. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.